Bueno, queridos patitos, estamos aquí otra vez para continuar con el título tercero, en este caso, del libro segundo de ¿Por qué existe el concierto económico de Pedro Luis de Santa Marina? Tenemos a continuación el título tercero de este apartado que se refiere a tres cuestiones a tener en cuenta, que es un título misterioso, pero que en breve vamos a resolver. Ya conoces, porque lo hemos hablado, ¿no?, en los últimos días, que Euskadi, con su concierto, disfruta de unas poderosas potencialidades de un sistema financiero tributario diferenciado. Este aporta un significativo valor en diversos campos y expresiones a la sociedad vasca y a cada uno de los que la integran. Y además, como te he apuntado más arriba, es un ejemplo sustancial no solo para el País Vasco, sino también para el Estado, porque le aporta estabilidad. Aunque, como te comentaré enseguida, al concierto no se le conoce y valora y aprecia lo suficiente en el propio País Vasco, lo cual para mí resulta incomprensible, lamentable y peligroso, y estoy seguro que para ti también lo será. Constituye un elemento sustancial para construir un mejor futuro para la comunidad autónoma vasca, una cuestión que resultará capital a mi lector o lectora, sobre todo si tienes edad menos avanzada que la de Pedro Uriarte Santa Marina. En otras palabras, un viejecito como él poco puede esperar ya del futuro, pero si visualizas con una mezcla de esperanza y de prudente preocupación la alentadora perspectiva de que afortunadamente tienes muchos años de vida por delante, para una persona como tú, el concierto es un elemento de extraordinaria importancia, sobre todo si resides en Euskadi. Disfrutes de una u otra condición, habrás comprobado que estoy tratando de hacerte llegar una reflexión personal, poniendo en el acento en lo que es el País Vasco y en el papel que ha jugado el concierto para construir esta realidad, y también en el que no ha jugado, pues ya sabes que no es una varita mágica. Tras ello, en el presente título vamos a abordar tres cuestiones que son interesantes para completar todo lo que venimos analizando y que desarrollaremos en cada uno de los siguientes epígrafes. Euskadi no es un paraíso, y menos el paraíso terrenal. 20. El concierto requiere de la existencia de un entorno modélico. Y 21. Un sistema de singular trascendencia poco percibida por los vascos. Por lo tanto, en el primero de los primeros capítulos, quiero dejarte claro que Euskadi no representa en el país de los maravillosos mundos. No estamos en una especie de Arcadia feliz, lugar en el que reina de dicha la aventura, la alegría de un ambiente idílico. Huyendo de románticas ensoñaciones, pretendo que conozcas cuáles son las limitaciones que tiene hoy el País Vasco para garantizar un futuro mejor para sus habitantes. Con ello, deseo reforzar la idea de que el concierto no lo es todo, como te hemos anticipado en capítulos anteriores. En el segundo de los capítulos, el 20, ya ves que el título no entiendo suficientemente expresivo como para no añadir ninguna explicación más. El concierto es un sistema muy delicado por diversos motivos que seguro que habrás percibido. De la misma forma que para cultivar la más hermosa de las rosas debes plantarla en tierra neutra o ligeramente ácida, rica en materia orgánica, con buen drenaje y con mucho espacio, aire y sol. No te preocupes, que no te voy a pasar factura de estas lecciones gratuitas de jardinería. El sistema concertado requiere de un terreno también neutro, que en este caso se entiende como favorable, sin el veneno de la corrupción y caracterizado por la buena administración. Por último, en el capítulo con el que cierra este título, voy a desarrollar la sorprendente conclusión que te apuntaba en unas líneas más arriba, pues el concierto es poco conocido, no solo en Turkmenistán, en Papúa Nueva Guinea, lo cual resultaría explicable, como lo es que no sea objeto de atención en Mal Cocinado, Badajoz o en Pozal de las Gallinas en Valladolid, sino en el propio País Vasco, y por ello en su trascendencia no solo se percibe una exigua minoría de sus habitantes, a que te ha quedado sorprendido. Pues bien, cierta es la situación a la que has llegado, quizá te venga bien recordar o reconocer aquello que cantaba Rubén Blades, por si no te suena. Es un cantante panameño muy destacado, de lo que se conoció como salsa intelectual, en su famosa Pedro Navaja, en la que el estribillo final proclamaba: la vida te da sorpresas, sorpresas de la vida, ay Dios, maleante pescador, y un anzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón enganchaste. Mira, ¿por dónde? Amigo Rubén, que seguro que no habrá oído hablar del concierto, a pesar de que después de la canción se dedicó a la política y llegó a ministro de su país, aceptó plenamente con la letra, porque a Pedro Suerte Santa Marina la vida le dio sorpresa tremenda cuando escribió ese capítulo.
precisamente llegó a la sorprendente conclusión de que, a pesar del enorme valor del concierto y que constituye el pilar central de la autonomía vasca, no se acaba de percibir suficientemente la relevancia de tan singular sistema en el propio país vasco. Increíble, pero cierto. Asombrada lectora. ¿Qué te parece el planteamiento de este título? Empezando una expresión que se utiliza en Colombia, ¿te provoca? Pues si todo ello te interesa, te invito a que me acompañes a explorarlo y empieces a leer el capítulo que sigue, en el que vamos a tratar de situarnos en la realidad de Euskadi y después de lo que has leído, página tras página, para justificar que es una realidad diferenciada, un estimulante comienzo, ¿no crees? 19. Euskadi no es el paraíso. Acabas de superar un largo y muy documentado título segundo tras completarlo, además de que estaba a punto de ingresar mis pobres neuronas en la UBI, porque estaban exhaustas, me ha surgido la duda de si estaría acertando con la explicación que mereces y de saber ofrecerte 19.1, aclarando algunas ideas. No desearía que tras leer las cuestiones que he desarrollado para ti en el citado título a lo largo de 28 pinceladas diferentes, confío en que tus numerosas páginas y aluvión de datos estadísticos no te hayan producido ninguno de esos daños que ahora se denominan colaterales. Hayas acabado pensando que Euskadi es el paraíso perdido que cantó John Milton en su famosa obra, nada menos que 10.000 versos sin rima, en la que evocaba la pérdida del mismísimo paraíso por Adán y Eva. Tampoco me gustaría que después de leer tantos argumentos para demostrar que Euskadi es una realidad diferenciada, la conclusión a la que hubieras llegado con una sonrisa beatífica en la cara fuera que los vascos vivimos en la Arcada Feliz, a la que con tanto entusiasmo cantaban los poetas del Renacimiento o del Romanticismo. Desafortunadamente, en el mundo que nos ha tocado vivir, las Arcadias que puedan existir en el pasado las ha barrido el duro viento de la historia. Una verdadera pena. Como es una verdadera pena que no haya sido encontrado el paraíso paradisíaco Valle del Shangri-La, aquel lugar mítico de la medalla que popularizó la novela Horizontes Perdidos de James Hilton, publicada en 1933 y que luego mereció que se hiciera una preciosa película bastante desconocida, dirigida por el genial Frank Capra, la bolita Capra. Aclaradas las dos ideas equívocas anteriores, hay una tercera que debes echar a la papelera cuanto antes, a reciclar mejor, que el concierto es un sistema que no solo no admite discusión, sino que es un rechazo de perfección, nada de eso, ni lo uno ni lo otro, porque como toda broma, ¿no? El sistema concertado es perfectible, y a ello le dedicaremos la parte novena de esta obra. 19.2. Un país con sus propias limitaciones. Te he facilitado los datos suficientes para poder certificar sin temor a errar que Euskadi ha dado un salto gigante en su desarrollo, pero como les ocurre a todos los países del mundo, y te lo dice el autor, que conoce más de 143, es decir, Pedro Usarte Santa Marina, yo no, tiene sus propias limitaciones de muy diverso calado y con un grado de dificultad o de facilidad de superación muy diferentes, haciendo suya una expresión que utiliza un amigo inteligente, fino, analista económico, a veces político, Ignacio Marco Gardoqui. Esto no es Eusko Wonderland. No estamos en el País de las Maravillas, seguro que conoces. Alice Adventures in Wonderland, que aquel mágico, lógico, agudo e imaginativo escritor y también presbítero de la iglesia anglicana llamado Charles Ludwig Dodgson dedicó a una niña llamada Alice Liddell, hija del decano de la Universidad de Oxford, a la que conoció en un paseo por el Támesis el 4 de julio de 1862, cuando Alice tenía 10 años y cuando todavía faltaban 16 años para el que el concierto hiciera su fantástica aparición. En aquella obra, su autor, al que conocemos como Lewis Carroll, dibuja como singular acierto en ese país de las maravillas que tanto ha atraído y atrae a espíritus soñadores, a personas sensibles y muy especiales que desean percibir lo que hay al otro lado del espejo. Por ello, este es un libro de culto que ha cultivado y cautivado a multitud de personas. Conozco a un importantísimo banquero ya retirado que tiene una colección de cientos de libros de Alicia en el País de las Maravillas, editados en muchos idiomas del mundo. Pero desafortunadamente en Euskadi no vivimos en ese país maravilloso donde todos los sueños hacen realidad. Me gustaría poder proponerte que añadamos a la frase anterior una simple palabra, todavía, y que tú y yo concluyamos que debemos trabajar junto a muchos otros para que la esperanza de esa palabra dibuja se convierta en realidad.
Si en lugar de contemplar el País Vasco desde la distancia lo haces aproximándote al máximo, observarás que es un territorio que acredita los muchos aspectos positivos que antes te hemos expuesto y otros tantos que podría haberse presentado. También tiene lunares o lamparones que no pueden ni olvidarse ni obviarse. Nos vemos con claridad sin necesidad de utilizar un poderoso microscopio electrónico de barrido. Basta con una lupa normal para percibir los que existen en los campos social, estratégico, coyuntural, sociológico, laboral, competitivo, político e institucional. Dado que acabamos de citar esa obra maravillosa que es Alicia en el País de las Maravillas, pues también en relación a ella han aparecido algo más grave que los lunares lamparones, ya se hacían referencia cuando se cumple medio siglo de su publicación, porque las tendencias pedófilas de su autor fueron evidentes. Se sabía que había dedicado a fotografiar de niñas desnudas y el hecho se conserva en una foto de una llamada Evelyn Hatch tomada en 1879. El escándalo ha aumentado cuando la BBC, que estaba preparando un reportaje con motivo de tan destacado aniversario, descubrió en Francia una foto donde aparecía desnuda Lorina Tindel, la hermana de Alicia, que entonces tenía 12 años. 19.3. Algunas de las limitaciones vascas. Te vamos a exponer una línea, una detrás de otro 10 de ellas, para que puedas formar tu propio criterio. Primero, Euskadi tiene serias limitaciones demográficas. Lo son, claramente, la bajísima y peligrosísima tasa de natalidad que padece y el hecho de que se aprecia con nitidez el creciente envejecimiento de su sociedad. Como señalaba con acierto Gary Becker, Premio Nobel de Economía en 1992, durante la segunda mitad del siglo XX, los hijos dejaron de ser una ayuda en la economía familiar para convertirse en un bien de lujo. Tanto en España como en Euskadi, desde 1975 se ha producido un descenso brutal de la natalidad y esta tendencia ha llegado para quedarse. Lo mismo que la edad tardía de la mujer en la que llega al mundo el primer hijo. En este apartado, quizá no seas que Euskadi, no sepas que Euskadi es la comunidad autónoma que figura en cabeza. La edad media cuando se alcanza la maternidad es de 32,72 años. 23 países de la Unión Europea tenían en 2012 una tasa de natalidad más alta que la vasca. Este negativo fenómeno, unido al positivo del alargamiento imparable de la vida, está originando una tendencia imparable hacia el envejecimiento de nuestra sociedad. Para Alemania es una cuestión vital, como lo demuestra que desde 2012 se haya celebrado ya 2 cumbres a nivel nacional y por impulso de su canciller Angela Merkel. Aquí tienes, por lo tanto, una limitación gravísima que pasa desapercibida. Desde 1981 hasta 2013 la población vasca ha aumentado solo en 37.000 personas. ¿De verdad alguien puede pensar que la sociedad sin crecimiento y envejecida puede tener futuro? No, desde luego no lo pienso. La demografía es un reto de largo alcance para Euskadi que no percibimos, a pesar de que solo 2 países en la Unión Europea, Italia y Alemania, presentan tasas de envejecimiento peores. 2. La sociedad vasca está perdiendo dinamismo. Como consecuencia de lo anterior y de que nuestra sociedad se nos presenta en muchos casos adormecida por el peligroso aroma de su prosperidad, corre el riesgo de carecer de estímulos y de encaminarse paso a paso hacia el cómodo estadio de la decadencia. Hay un intensísimo cambio mundial, económico, social, cultural, político y geoestratégico dibuja un desafío del que la sociedad vasca parece no ser consciente y al que no se le da la contundente, ágil respuesta que resulta no solo conveniente, sino totalmente necesaria. Tercero, el País Vasco tiene limitaciones estratégicas. Se encuentra mal posicionado, como lo ocurre a España y en la mayor parte de Europa, al carecer de relaciones estables e intensas con la parte del mundo de hoy y en el futuro se vislumbra como la de más dinámica y donde está concentrándose el crecimiento económico. A finales del 2014, el banco HSBC publicó un informe titulado El mundo en 2050, en el que señalaba el mayor cambio será el crecimiento en la influencia de los países emergentes. Además de señalar que China será la mayor economía del mundo, India la tercera, indicaba que entre las 30 mayores economías mundiales se situarán 19 de las que hoy consideramos como emergentes. Pues bien, las relaciones económicas que tiene Euskadi con ellas son mínimas. En cambio, son máximas con una eurozona que paso a paso se encamina a un estancamiento secular, a este mundo que se está emergiendo y que está ensanchándose por un intenso proceso de globalización acelerada. Se le está haciendo frente desde la fragmentación. En el campo empresarial, esta se traduce en dimensiones empresariales poco convenientes en términos de tamaño para poder aspirar a una internacionalización profunda y a competir en el mercado global. Y es que ante los nuevos desafíos no se deben articular respuestas convencionales ni exclusivamente locales. Hay que transformarse y repensar Euskadi con visión siglo XXI.
Cuarto, Euskadi tiene limitaciones coyunturales, entre otras razones porque su crecimiento va a estar lastrado por un voluminoso endeudamiento privado y también público. Tanto estatal, no te olvides que Euskadi tendrá que pagar el 6,24% del más de billón con B de Bilbao de deuda que hasta el momento que escriben estas líneas en marzo de 2015 se está emitiendo por el Estado, al que se añaden los 9.123 de deuda de la comunidad autónoma vasca y de los territorios históricos a 30 de septiembre de 2014, último dato disponible en marzo de 2015. Si a ello añades que hay que levantar la pesada losa del paro en un escenario de crecimiento económico previsiblemente más débil que el del anterior ciclo expansivo, apreciarás que la tarea será titánica. 5. El País Vasco también tiene limitaciones sociológicas. Un territorio que es de extensiones como la tercera parte de la provincia de Badajoz y que cuenta con una población como la de uno de los barrios más grandes de Estambul, Delhi o Beijing, presenta perfiles de enconada división en todos los campos: político, cultural, social, territorial, institucional, deportivo. A veces, mirando la realidad vasca, parece como si en lugar de vivir en un continente, habitáramos en un archipiélago en el que cada isleño va por su lado. Por ello, este autor, amigo tuyo, pregunta: ¿cuándo se va a hacer realidad el concepto de euskalitía? Es decir, el tratamiento de la comunidad autónoma como si una sola localidad en la que se trate de complementar y no de competir, de sumar y multiplicar, no de restar ni dividir. Sexto, Euskadi tiene claras limitaciones laborales, a pesar de su tasa baja comparativa de desempleo, la segunda más baja del Estado tras Navarra a principios de 2015, y su alto nivel salarial, el mayor estatal, presenta situaciones de conflictividad que no tienen correlación con ambas referencias y que son, de largo, los más elevados de su entorno, desdibujando así los indudables puntos fuertes que acredita. No es tolerable, perdóname la expresión, pero creo que hay que hablar con claridad en esta cuestión, que en septiembre de 2014 la conflictividad laboral de Euskadi fuera casi 7 veces superior a la del Estado. Mientras en Madrid, según datos del segundo semestre de 2014, era de 17,6 por cada 100.000 empresas, y en Cataluña todavía menor, 15,8. En la comunidad autónoma vasca llegaba a un inadmisible 125,2. Y Navarra en segunda posición en el Estado a 74,6. Una situación que no se puede aceptar pasivamente, como me parece absurdo y muy negativo que los dos sindicatos, ELA y LAB, la coyuntura negativa que vive Euskadi con los desafíos que tiene planteados, se niega a sentarse en una mesa de diálogo social convocada por el gobierno vasco, cuyo lehendakari Iñigo Urkullu Rentería ha reivindicado un modelo de relaciones laborales que supere la confrontación. Personalmente estoy de acuerdo con lo que declaraba en noviembre de 2014 el entonces consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Burto, una persona progresista y nada sospechoso de carca o derechoso. Él está adquiriendo una responsabilidad histórica. No aporta nada a este país más que confrontación y ninguna solución. Séptimo, Euskadi comienza a padecer desventajas competitivas. Se han perdido importantísimos centros de decisión con la consiguiente volatilización de miles de puestos de trabajo de alta cualificación, a lo que se une la falta de atractivo para atraer con fuerza inversores de fuera, por algunas de las razones apuntadas anteriormente, a las que se unen unas infraestructuras pobres, falta de suelo industrial en parte de su territorio, debilidad de servicios avanzados, todo ello en comparación con otras localizaciones tanto estatales como sobre todo internacionales. Como referencia, en el trienio 2012-2014, la inversión extranjera en el Estado ascendió a 48.310 millones de euros, de los que Madrid captó 26.738 millones, un 57,2%, y Cataluña 9.271 millones, un 19,8%. En ese periodo de tiempo, las compañías extranjeras invirtieron en el País Vasco 2.934 millones, lo que representa un 6,07% del total. Aunque esa cifra es equivalente al peso del PIB vasco sobre el estatal, es obvio que tanto Cataluña como sobre todo Madrid son destinos más atractivos que Euskadi. Octavo, el País Vasco tiene limitaciones institucionales. Cuenta con las capacidades políticas coartadas, en primer lugar, con el insuficiente desarrollo del Estatuto de Guernica, aunque te parece increíble cuando han pasado 35 años, en este caso en 2015, desde su publicación. En 2023 son más, alguno más, 43. Se anuncia, por ejemplo, que el lehendakari Urkullu va a solicitar al gobierno español que se transfieran las competencias sobre las autopistas que atraviesan Euskadi.
es una expresiva referencia, que en aquel momento no estaban transferidas y ahora ya sí. En segundo término, también sufre un hándicap, en nuestra modesta opinión, que un desfasado diseño institucional interno basado en esa ley de 1983 de territorios históricos, o sea, la que volverá, la parte novena de la obra, que requiere más de 3 décadas después de su promulgación una revisión en profundidad que debe ir paralela a un nuevo modelo de estatuto de autonomía que se requiere cuando han transcurrido nada menos que 36 años, alguno más, hablamos de 8 añitos más, es decir, 44 desde 2023, que fue aprobado. Noveno, Euskadi sufre limitaciones políticas, a pesar de que ese funesto cáncer que Euskadi ha padecido durante demasiadas décadas. Madoeta anunció su disolución en 2018 y el fin de las actividades en octubre de 2011, que iban a dejar de hacer daño y terminar con su violencia terrorista inadmisible sin haber conseguido ni uno solo de los objetivos que se habían marcado, todavía sigue condicionando en alguna medida la vida política vasca. De hecho, sigue afectando en exceso a la agenda y al día a día de algunos partidos democráticos que con buena voluntad o más o menos acierto están tratando de superar la nefasta herencia que ha sido dejada y la negativa reputación con la que ha sido marcado a los vascos y vascas, y además por ganarle a ETA en la batalla del relato, como señalaba con singular acierto el catedrático de mérito de sociología Javier Elzo, para que no triunfe el olvido ni por supuesto la falsedad de la historia que nos quieren endosar los albaceas de la desastrosa herencia de la organización que han dejado a Euskadi, como señaló el Endacari Iñigo Urkullu Rentería el 20 de febrero de 2015. ETA y quienes la apoyan tienen una deuda con la sociedad enorme, añadiría yo, con tu permiso, decía Julio Caro Baroja, conocido antropólogo, historiador, lingüista y escritor, algo con lo que no estoy de acuerdo, pero que creo que debo trasladarte para tu propio conocimiento y valoración. Ese mito de que nos hemos inventado del vasco ecuánime, corto de razones, pero noble y tranquilo, es una simple imagen de opereta, porque el vasco es tan violento y temperamental como un siciliano. Aunque aquí hemos tenido y sufrido nuestra propia mafia sangrante, que ha utilizado el asesinato, el secuestro, la extorsión para fines propios, no ha logrado lo que perseguía, que era a postre lo más importante, el apoyo de la mayoría del pueblo vasco. Porque aunque ETA no lo podía ni siquiera imaginar y ha hecho el mayor esfuerzo para cambiar la realidad, esa amplia mayoría social vasca es pacífica y es la protagonista del cambio espectacular que te he recordado en el título anterior y de haber logrado construir la impronta diferenciada que defendía en ese larguísimo texto que acabas de leer. Finalmente, décimo, el País Vasco tiene una infraestructura pobre en relación con otras localidades del Estado. El ejemplo paradigmático es el AVE, la alta velocidad española. Sí, supuestamente española, que para 2015 llegará a 46 ciudades del Estado, incluso a pueblos como Otero de Sanabria, que con sus 26 vecinos, si has leído bien, 26, va a contar con una flamante estación de AVE que va a costar 6,5 millones de euros para dar servicio a toda la zona de la provincia de Zamora. El tren de alta velocidad está estimado desde 1988, en donde junto a Barcelona y a Sevilla llegó en 1992, en Barcelona en 2010 y puede que a Bilbao, Donostia y Vitoria llegue en 2030, tal vez. Y quizá a los apeadores provisionales en 2026. Ya veremos. Pero las tres capitales vascas, que en conjunto y a su alrededor cuentan con una población que supera el 1,5 millón de habitantes, tienen suerte porque la ministra de Fomento señaló en noviembre de 2014 que por fin estaría operativo en 2020. Desde 2023 diríamos hace 3 años que lo tenemos. No, dentro de 3 años, tal vez en 2026, puede que sí. Con lo cual, esta desventaja competitiva en términos de localización va a continuar durante un lustro más, asumiendo que llegue algún día, porque Bildu se opone rotundamente y el nuevo Partido Ciudadanos ha adivinado que si gobierna, está a punto de desaparecer, spoiler de 2023, si gobierna paralizará las nuevas obras de AVE ahora para invertir su importe en I+D. 19.4. Otras limitaciones en el horizonte. Con las 10 limitaciones que hemos resumido anteriormente, no pretendo agotar esta materia, porque para Euskadi, siempre con la visión amplia que antes se
apuntaba, existen nuevos desafíos en diferentes campos que de una u otra forma completan la visión que estamos tratando de ofrecer. Por ejemplo, visualizamos nuevos objetivos sociales. Es obvio que tras la intensa recesión económica que ha sufrido la economía española y también la vasca, estamos avanzando paso a paso en 2015 hacia un ciclo más benévolo en el que las personas encontrarán trabajo, pero en el que seguimos contando con un batallón de excluidos, como destacaba en noviembre de 2014 Sara de la Rica, catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco e investigadora de FEDEA. Como notaba, esta catedrática, estas personas serán la viva imagen de las secuelas más graves de la crisis, aunque la misma se esté superando en términos macroeconómicos, quedará por resolver el complejo problema del acceso al empleo de los millones de jóvenes que en estos momentos no lo encuentran, de los desempleados de larga duración, de los mayores de 55 años, segmentos todos ellos que encuentran en estos momentos gravísimas dificultades para conseguir empleo y que, si no se produce un cambio radical, seguirán sufriéndolas. Segundo, educativos. Me preocupa que el Euskadi que esté dejando de apostar, o si lo quieres, esté perdiendo su apuesta histórica por la generación de conocimiento. Como decía Juan Ignacio Pérez Iglesias, catedrático de Cultura Científica de la UPV-HU, noviembre de 2014, hay un riesgo serio de que la ciencia retroceda en Euskadi y yo percibo señales muy peligrosas de ello. En el campo educativo, entiendo que este es su sentido más amplio. Existe un grave problema de cultura económica por la desafección de ciertas capas de la población con respecto a la misma y también desde una perspectiva de conjunto con la disociación entre lo social y lo económico que impregna todavía nuestra educación y nuestra mentalidad, como destacaba en febrero de 2015 el gobierno vasco y GAI Center. Tercero, financieros. En este campo me preocupa especialmente la enorme cantidad de deuda existente que pueda atenazar la recuperación porque puede que el recorte de endeudamiento acumulado tras el ciclo expansivo que se desarrolló entre 1993 y 2008 está contribuyendo a agravar la situación de muchas personas y empresas y a lastrar las expectativas de mejora. Para España, que a finales de 2013 tenía un endeudamiento total, incluyendo el público y el privado y las empresas no financieras, que suponían el 238% de su PIB, este es un tema clave. Y lo es también para Euskadi, que aunque soporta un endeudamiento mayor, no menor. Sin embargo, tendrá que hacer frente a la amortización que corresponde por la aplicación de la metodología del cupo, de lo que son las amortizaciones de deuda pública española, que a finales de 2014 alcanzó cifras que superan el billón de euros, incluyendo la correspondiente a las comunidades autónomas y a las entidades locales. Los problemas que va a plantear en los próximos años poder digerir una cantidad tan masiva de deuda, en el caso de Euskadi se une el que, como consecuencia de la evolución demográfica a la que hemos hecho referencia anteriormente, es decir, una mala y baja tasa de natalidad y un positivo aumento de la esperanza de vida, se le plantea un grave déficit en la financiación de sus pensiones propias que, si en el año 2005 presentaban un pequeño superávit, al finalizar el 2013 se habían convertido en 1.753 millones de déficit en conjunto de los 8 años transcurridos desde 2005 ascendían a 5.751 millones de euros. Ese déficit en las pensiones públicas está cubierto por unas pensiones privadas situadas en las EPSVs a las cuales hemos hecho referencia en uno de los capítulos anteriores y que acumulan un patrimonio que supera de largo los 23.000 millones de euros. Sin embargo, también en este campo el País Vasco presenta una limitación porque no ha sabido arbitrar un mecanismo que, permitiendo garantizar el fin último de este ahorro a largo plazo, permita la revisión y la reversión del mismo a la creación de empresas, riqueza y empleo en el País Vasco, limitándose esos recursos a la financiación del déficit público español y vasco. Cuarto, estructurales. En este campo me preocupa muy especial el declinante peso que tiene la industria, que aunque todavía se mantiene muy por encima de las referencias europeas y españolas, como hemos comentado en uno de los capítulos anteriores, sin embargo, ha perdido muchísimo peso como consecuencia del brutal impacto de la crisis. La recuperación del mismo hasta alcanzar un deseable 30% del PIB se manifiesta como un objetivo que, por un lado, es absolutamente deseable, pero por otro lado, es muy difícil de lograr, como consecuencia de la enorme presión de costes que está originando los países emergentes a los que hemos dicho referencia anteriormente y por las desventajas competitivas en términos de localización, infraestructuras, costes laborales que hemos apuntado más arriba. Quinto, globales. Creo que desde una perspectiva global no tenemos suficientemente interiorizadas las consecuencias decisivas que va a tener para nuestro futuro el avance de la economía digital. Recordaba en octubre de 2014 Marius Carol, director de La Vanguardia,
el chiste que circula en Estados Unidos y que quizás hayas escuchado de que en una fábrica textil moderna solo habrá como empleados un hombre y un perro. El hombre tendrá como misión dar de comer al perro y el perro estará allí para evitar que el hombre se acerque a la maquinaria. Este chascarrillo, que quizá te has hecho sonreír, tiene mucho de verdad y refleja con precisión el cambio que paso a paso se avecina desde una perspectiva social y en opinión de Tyler Cowen, catedrático de la Universidad George Mason y conductor de uno de los blogs de economía más leídos, Marginal Revolution, avanzamos hacia un mundo en el que lo que decide si uno cae a un lado o a otro de la divisoria será el nivel educativo, la capacidad para trabajar con máquinas, es decir, un mundo dividido entre una élite que sabe salir reforzada de la recesión que estamos dejando atrás y el resto que se queda en la cuneta y deberá conformarse con empleos precarios e ingresos bajos. Visualiza también que en los países industriales, es decir, en una de las características de Euskadi, dentro de 20 o 30 años, el 10-15% de la población será muy rica y gozará de una vida estimulante. Te deseo fervientemente que tú, querido lector y apreciada lectora, te sitúes en este colectivo y el resto, el 85%, tendrá salarios simplemente aceptables, pero dispondrá de muchas más oportunidades de diversión barata. He dejado para el final el último de los factores globales que nos va a afectar decisivamente, como es el cambio climático, algo que todavía no percibimos, pero que forma parte de nuestras conversaciones diarias cuando se produce algún fenómeno atmosférico inusual que primero nos sobrecoge y luego termina por preocuparnos. En el año 2015 se va a celebrar la cumbre decisiva de París para tratar de abordar esta problemática desde una perspectiva global, con un objetivo de reducir emisiones a cero para el año 2100, una meta muy ambiciosa establecida por la Organización de Naciones Unidas tras escuchar a 830 científicos que integran el panel intergubernamental para el cambio climático, el IPCC, lo cual significa que hay que adoptar medidas que implican un cambio profundo del modelo energético porque los gases de efecto invernadero enviados a la atmósfera han alcanzado su máximo histórico en 2013. 19.5. Euskadi debe despertar. ¿Qué te ha parecido lo que acabas de leer? Te aclaro que no se trata de pintar situaciones catastróficas. En ningún caso se va a producir porque los desafíos a los que se enfrenta Euskadi no van a originarse por un choque abrupto o mortal, sino por el desgaste que pueden producir todos o alguno de estos factores actuando a lo largo del tiempo. No estamos ante un riesgo similar al del choque de un avión contra una montaña. Cuando esquivamos estas líneas, en marzo de 2015 se ha producido el desgraciado accidente que ha acabado con la vida de más de 150 personas en los prealpes franceses, en un avión que estuvo perdiendo altura durante 8 minutos, al cabo de los cuales todo había acabado para los que iban en el mismo, sino algo parecido al deterioro inevitable que sufren el mejor de los automóviles cuando lleva recorridos cientos de miles de kilómetros. En definitiva, estimada lectora, lector, me gustaría que todo lo anterior hacer llamar una atención. Confío en que estés de acuerdo conmigo, ni más si vives en Euskadi, que asumiendo todo lo mucho bueno que acredita este país, tiene mucho que mejorar y debería hacerlo. Hay que definir un nuevo proyecto que aglutine, ilusione y que haga aflorar las inmensas capacidades latentes que atesora la sociedad vasca. Ni ello huyendo de la autoflagelación y del tremendismo y, por supuesto, sin miedo, sin histeria, sin lamentaciones jeremíacas que en este caso sobran en su totalidad. Porque no necesitamos en el País Vasco el regeneracionismo moralizante y apostólico al que hacía referencia el conocido y citado articulista vasco José María Ruiz Soroa, por cierto, una persona de muy elevada cualificación, pero afortunadamente es muy crítico contra el concierto. En un brillante artículo de noviembre de 2014, ni desde luego soy, y de eso ya habías dado cuenta en mucho tiempo, uno de esos intelectuales que, como el bilbaíno Miguel de Unamuno o el aragonés Costa, formaron parte de aquella generación del 98, una generación que surgió en la España de finales del siglo XIX, precisamente cuando el concierto entraba en su adolescencia, profundamente afectada por la crisis moral, social y política que se vivió en aquellos años tras la pérdida de Puerto Rico, Guam, Cuba y Filipinas, que siguió a la derrota hispano-estadounidense a la que haremos referencia en la parte tercera de esta obra.
aquí no hay derrota ninguna, aquí hay un proceso de cambio que hay que saber afrontar, nada más y nada menos. Todo esto te lo estoy recordando para extraer una primera conclusión que nos ayude a situarnos en el aquí y en el ahora, en la escena global. El País Vasco ha acreditado disposición, aptitud, talento, empuje a lo largo de las 3 últimas décadas que le han permitido superar situaciones de máxima dificultad y complejidad gracias a una brillante primera gran transformación en la que el concepto económico ha jugado un papel destacado como uno de los protagonistas. De esa primera conclusión se debe deducir una gran confianza en la capacidad que tiene este país para superar situaciones de dificultad. Pero esa confianza hay que traducirla en hechos, en una imprescindible tarea de poner los cimientos y desarrollar un renovado proyecto de transformación que permita afrontar el desafío futuro que dibuja un mundo sometido a un intenso cambio. El concierto está llamado a jugar de nuevo el papel estelar que le corresponde y lo asumirá sin ser esa fantasmal varita mágica con la que algunos pretenden desacreditarlo por elevación, como ya hemos comentado. La parte décima de esta obra vamos a desarrollar con más profundidad algunas de estas ideas que acabas de leer y volver a insistir en que Euskadi puede construir el brillante futuro al que legítimamente aspiran sus habitantes, pero para poder utilizar adecuadamente esta palanca de transformación que es el concierto vasco, es imprescindible que la sociedad vasca despierte y que lo haga. Espero que en la afirmación anterior no te suene a música celestial, apreciado lector, lectora. Si estás leyendo esta obra, deduzco que quizás es porque vives en Euskadi, te sientes comprometido o responsable con su futuro. Pues si es así, permíteme que te grite con cariño en euskera, Euskadi Bearsa y tu Euskadi te necesita. Y si no resides en el hermoso y atormentado país, pero de alguna manera te sientes vinculado con el mismo, tienes que estarlo. Si no es así, ¿qué estás diciendo? ¿Para qué estás dedicando este preciso tiempo a leer todas estas páginas? Te hago que nos ayudes a construir una realidad mejor. Te necesitamos. 20. El concierto requiere la existencia de un entorno modélico. En uno de los capítulos anteriores te hemos facilitado las primeras referencias de lo que es el concierto económico, un sistema que, como ya conoces, ha pervivido a lo largo de 137 años. Tomando como referencia en 2015, en el que se están escribiendo estas líneas, 145 en 2023, cuando una institución continúa viva después de un periodo tan dilatado de tiempo, creo que estarás de acuerdo conmigo en que hay que encontrar las razones que lo expliquen. Pues bien, lo que pretendo ahora es tratar de identificarlas. Las he resumido en esta expresión de entorno modélico que he utilizado para el título de este capítulo, aunque podría calificarlo de otra forma. Por ejemplo, singular, característico, peculiar o incluso ejemplar. Soy consciente de que para caracterizar un contexto con la expresión modélico hay que fundamentarlo en múltiples referencias. Sin embargo, para no hacer este capítulo interminable, me voy a centrar en solo 3 de ellas. La exigencia de acreditar un modelo de gestión muy ortodoxo por parte de la administración vasca, la necesidad de demostrar elevadas capacidades de negociación y la conveniencia de lograr una positiva conciencia y una apropiada conducta de los contribuyentes en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Las tres tienen una característica en común: deben tener carácter permanente. Quiero suponer que te parecen cuestiones interesantes que te impulsarán a leer este capítulo para formar tu propio punto de vista. 20.1. Una administración íntegra. En mi opinión, la primera razón que justifica que el concierto se haya convertido en una institución tan longeva radica en que la gestión del concierto, o si lo prefieres, la administración del mismo, se ha llevado a cabo a lo largo del tiempo por sucesivas administraciones que siempre y en términos generales han podido calificarse de diferencialmente ejemplares. Para desarrollar la línea argumental necesaria vamos a abandonar épocas pasadas y a situarnos en el presente. El 20 de marzo de 2012 se produjo la publicación de un libro que originó un impacto mundial. Su título en inglés era Why Nations Fall: The Origin of Power, Prosperity and Poverty. ¿Por qué las naciones fracasan? ¿Por qué fracasan los países? El origen del poder, la prosperidad y la pobreza. Se trata de una obra escrita por dos grandes expertos, un economista turco-americano, Daron Acemoglu, del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, y un científico social, James A. Robinson, de la Universidad de Harvard. Se trata de un texto muy extenso, de unas 546 páginas en su versión original, que aborda lo que indica su título expresivo, las razones que explican por qué unos países han ido para arriba y se han convertido en prósperos y por qué otros han fracasado con mayor o menor intensidad. El contenido y el enfoque de este libro es interesante también para entender las razones diferenciales del éxito del País Vasco, que has visto ya detalladas con precisión y claridad. Eso espero en el título anterior.
Esta obra era, en cierto modo, continuidad de la anterior, publicada por otro profesor estadounidense de historia, David Landes, que había enseñado en la Universidad de Columbia y Berkeley, que para acabar también en la de Harvard, este historiador presentó en 1998 otro ensayo extenso cuyo título era La riqueza y la pobreza de las naciones, donde hacía un análisis siempre desde la perspectiva de su especialidad, de cómo habían surgido las desigualdades económicas entre los diversos países del mundo. Sobre esta base dedicaba los dos últimos capítulos de su obra a analizar por qué habían aparecido ganadores y perdedores en el discurrir de la historia, una cuestión interesante que este profesor desarrollaba con un enfoque diferente al de Acemoglu y Robinson. A diferencia de Landes, estos dos autores defienden con argumentos muy sólidos que no es la situación geográfica o la cultura el factor básico del empobrecimiento o del fracaso de un país, ponen el acento muy al contrario, en consideraciones políticas. Entienden que son las instituciones las que determinan quién tiene poder en la sociedad y las que analizan el uso que se hace de él, logrando demostrar que existe una clara concordancia entre las diversas formas de ejercer la política y la prosperidad o la pobreza en los distintos países. Interesante punto de vista, ¿no crees? Para fundamentar su tesis, Acemoglu y Robinson diferencian dos tipos de instituciones políticas, con una denominación que ha hecho fortuna y que hoy es empleada generalmente por muchos autores: instituciones extractivas e instituciones inclusivas. Estas últimas son las que existen en determinados países prósperos y se caracterizan por su buena gestión y por el hecho de ser pluralistas. Las primeras son, sin embargo, aquellas que, independientemente de su diseño formal, concentran el poder en manos de una élite reducida que acaba extrayendo, cogollo de extracción, los recursos de la nación o de una región, de manera que la riqueza que acumulan en la economía ayuda a una determinada minoría de personas a consolidar su poder político. A que con estas dos escuelas referencias, escuetas referencias, has pensado ya en distintos países o mucho más próximo, en diferentes regiones que parecen responder a ambos patrones. Pues bien, mi tesis, querido lector, lectora, es que en el País Vasco a lo largo de la historia del concierto económico no han existido élites políticas extractivas, al menos en las últimas décadas. Por el contrario, hemos vivido en un país en el que han predominado las instituciones inclusivas. En otras palabras, y para hablar con más claridad, hemos disfrutado de unas instituciones que han completado ciclos de muy positiva y valiosa administración, todo lo cual, junto con otros factores, se encuentra en la raíz de la prosperidad que disfruta el País Vasco, así de claro y así de rotundo. Y ahora, con tu permiso, voy a tratar de justificarlo. 20.2. 5 razones que explican la existencia de una administración más inclusiva. Esa buena administración mantenida en el tiempo se ha debido, en mi modesta opinión, a 5 razones de distinta naturaleza que te resumo a continuación. Serían las siguientes: el convencimiento de que esa es la línea de conducta a seguir por los responsables públicos, la existencia de una administración transparente, el respeto a una exigente y austera ética de comportamiento, la necesidad de seguir pautas ortodoxas en la gestión pública que permitirán defender el concierto y el camino marcado por una dilatada trayectoria de administración honesta y eficaz. Te comento cada una de las 5 razones a continuación para que ver si llegas a la misma conclusión. 20.2.1. El convencimiento de que esa es la línea de conducta a seguir por los responsables públicos. En primer lugar, se ha trabajado en esa línea por propio convencimiento. Forma parte de una manera de desarrollar el servicio público que es observable a lo largo del tiempo y se caracteriza en términos generales por una gestión honesta de los recursos por parte de las personas que han accedido a cargos de esa naturaleza. Aunque no gusta de hacer referencia a sus propias palabras, ruega pedir que autorices a trasladarle el contenido de una entrevista que le realizó el periódico vasco El Correo el 10 de octubre de 1994 y que puedes reflejar en el cuadro que figura a continuación. Te aclara que ese señor Zafeo que aparece en la caricatura es el autor de esta obra. El titular es: si eres honrado en el sector público, no puedes enriquecerte. Entrevista Pedro Usurarte, 10 de octubre de 1994. Aunque quizá no lo puedes ver debido a lo reducido de la imagen, en la citada entrevista se le preguntaba textualmente: ¿la política le sirvió para enriquecerse? Y contestaba, en aquella lejana fecha, 10 años después de haber dejado el gobierno vasco, económicamente sirvió para empobrecer.
hacía esa rotunda afirmación porque cuando se incorporó al gobierno vasco lo hizo con un nivel retributivo muy inferior al que tenía la empresa para la que entonces trabajaba. Y desde luego su sueldo público aumentó durante aquellos 4 años mucho menos de lo que habría aumentado si hubiera seguido ocupando su importante cargo en la empresa bancaria para la que trabajaba en esos primeros meses de 1980. Y para reforzar esa idea añadía lo siguiente: en el sector público, si eres honrado, no puedes enriquecerte. Cosa que se incorpora como titular a la entrevista. Creo que esta afirmación tan rotunda es suficientemente explicativa de la visión que se tenía entonces y ahora por parte de Pedro Urrete de Santa Marina. Pero en la entrevista quiso dejar también claro, aunque desde un punto de vista material te empobrezca, sin embargo te fortalece en un plano personal. Por ello, ha afirmado lo siguiente, que sigue manteniendo: pero la política sí te sirve para conseguir una personalidad más rica. Te ayuda a saber que no solo existe el blanco o el negro. El blanco también, pero blanco o negro. Existe. Te enseña a negociar y a aguantar la presión y también a tragarte los disgustos. En este sentido, es una experiencia muy positiva para enfrentar la vida. Ahí se encuentra, por tanto, la recompensa del político, no llenando su bolsillo con dinero. Desde la perspectiva ética, concluía diciendo: además, la política es una actividad noble cuya valoración hay que cuidar y respetar. Terminada la autocita de Pedro Luis, puedes ver en ella con claridad que una persona que ocupó una posición destacada en el gobierno vasco, la de consejero de Economía y Hacienda, tenía las cosas muy claras de acuerdo con su propia experiencia pública pasada. En esta frase, que entonces pronunció: si eres honrado en el sector público no puedes enriquecerte, que titula aquel reportaje, se ha convertido 20 años después y en medio de una España azotada por la corrupción en una verdad muy valiosa, al igual que sucede con la afirmación de que la política es una actividad noble cuando la desarrollan políticos íntegros, honestos, que por cierto, de nuevo, de acuerdo con su propia experiencia, son la gran mayoría. De la constitución de aquel gobierno vasco en el abril de 1980 se tuvo claro que esa era la línea a seguir y que la honradez era un valor clave en todo el servicio público. Por lo tanto, si se ha citado su ejemplo, no ha sido porque fuera la excepción, sino porque, hasta donde sabe, esa era la regla. Y lo ha sido para la gran mayoría de políticos que han seguido en los años siguientes. 20.2.2 La existencia de una administración transparente. Si comparamos la trayectoria de la administración vasca con la estatal, las diferencias en las líneas de actuación son sensibles. Por ejemplo, en el campo de la transparencia, en la gestión de lo público, el Estado consiguió aprobar por fin una ley que regulara este campo tan sensible el 9 de diciembre de 2013. Era uno de los pocos países europeos que no disponían de una regulación de esta naturaleza. Confío en que con ello no se nos enfade Byung-Chul Han, un filósofo alemán de origen coreano que es experto en estudios culturales y profesor de la Universidad de Berlín. En su obra La sociedad de la transparencia ataca lo que podríamos denominarse el infierno del igual. Este intelectual concibe la transparencia como el insaciable impulso hacia la divulgación voluntaria de todo tipo de información hasta niveles que rayan lo pornográfico. Según Han, los dictados de la transparencia imponen un sistema totalitario de apertura que anula otros valores sociales como la vergüenza, el secreto o la confidencialidad. No sé cuál será tu valoración de esta posición tan drástica. Te adelanto a mí, respetando la opinión de tan reputado filósofo, está en radical desacuerdo Pedro Luis Uriarte Santa Marina con su punto de vista, al menos en lo que se refiere a la esfera pública. Las instituciones vascas, por tanto, el gobierno vasco, como las tres diputaciones forales, se encontraban en 2013 mucho más avanzadas en este campo que en la administración central del Estado y la del resto de comunidades autónomas, y lo sigue estando en aquel año 2015 cuando se escribía este texto. Cuando ilustrativamente se referencia, el Ejecutivo Vasco tiene operativos 5 portales para los que los habitantes de Euskadi pueden conocer en detalle su actuación, facilitando en 15 días la información que se requiera. Por esa vía se está dando a conocer todas las contrataciones, posibilitando el acceso a todas las informaciones de interés ciudadano, ofreciendo el detalle de las remuneraciones de los integrantes del Ejecutivo e incentivando la comunicación con el ciudadano. A todo ello se une la utilización de 5 indicadores para medir la transparencia de las acciones del Ejecutivo vasco. Por tanto, ya la reserva de tu valoración, entiendo que estarás de acuerdo conmigo que este planteamiento de máxima transparencia que se ha desarrollado por esta institución es muy serio. Confirmando esta línea de actuación, el 4 de febrero de 2015, el consejero de Justicia y Administración Pública
Luego vicelehendakari Josu Erkoreka Gervasio presentó al Parlamento Vasco el llamado Libro Blanco de la Democracia y Participación Ciudadana para Euskadi, una nueva herramienta de trabajo promovida por el gabinete del Lehendakari Urkullu Rentería para fomentar la transparencia y la participación ciudadana. Este documento fue aprobado por el Ejecutivo Vasco en diciembre de 2014 y es el resultado de un año de trabajo con un total de 150 organismos y 400 personas y que ha contado también con la colaboración de la Agencia Vasca de Innovación Innovasque. Su objetivo principal consiste en la creación de mecanismos permanentes de diálogo, negociación y acuerdo entre la administración pública y la ciudadanía, de forma que ésta pueda tomar parte, en la medida de lo posible, en las decisiones que le atañen directamente, comprometiéndose el gobierno vasco a responder a sus sugerencias e inquietudes en el máximo de 20 días. Todo ello tiene el expresivo reflejo de que los rankings que viene publicando año tras año Transparencia Internacional, en los que la diferencia entre la calificación de España y la del País Vasco, tanto a nivel de comunidad autónoma como de ayuntamientos, es tremendamente significativa. Como destacaba el país el 3 de diciembre de 2014, España nos remonta en transparencia. Su nota de 60 puntos sobre 100 la situaba en el puesto 37 entre los 175 países analizados por la citada entidad, entre los cuales estaba Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia obteniendo las mejores valoraciones y Somalia, Corea del Norte y Sudán las peores. En cambio, según esta misma organización, en 2014 Euskadi ocupó la primera posición en las 17 comunidades autónomas y en términos de transparencia con la puntuación máxima de 100 puntos posibles. Puedes ver el ranking a continuación, en el cual, fíjate, en la región más representativa, Madrid, figura en la última posición, con unos escuetos 65 puntos, lo cual no deja de ser ilustrativo de negativos acontecimientos de corrupción que se han vivido en la misma. Índice de transparencia de las comunidades autónomas 2014, entre 1 y 100. País Vasco 100, León y Castilla 100, Cataluña 100, Rioja 96, Galicia 94, Baleares 93, igual que Valencia o Asturias con 90, Navarra 89, y ahí vendría Andalucía con 88, lo mismo que Cantabria con 88, Aragón 85, Extremadura 85, Castilla-La Mancha 85, Canarias 80, Murcia 79 y Madrid la última con 65. Esa misma primera posición fue también lograda por Euskadi en 2012 con 97,5 puntos, lo cual indica que los altos niveles alcanzados en ese año han sido mejorados aún en este análisis de 2014 en el que se logra la máxima puntuación. Creo que estarás de acuerdo conmigo en que esta podría ser una pincelada más añadida de las 28 que hemos descrito para ti en el título anterior para definir que Euskadi es una realidad diferenciada, pero me parece más conveniente incluirla aquí para que destaque más y dada la importancia que tiene, en opinión de Pedro Luis Uriarte Santa Marina, en el ranking de transparencia de los 110 ayuntamientos evaluados por Transparencia Internacional. Bilbao ocupó la primera posición en 2010 y en 2012 y la ha vuelto a repetir en el informe de 2015, siendo el único municipio que se ha mantenido en lo más alto de las 5 ediciones de este informe. En este último informe también se han incluido la máxima calificación a Vitoria-Gasteiz y Getxo. También tienen en puntos destacados, se sitúan Donostia San Sebastián con 98,8 puntos y Baracaldo con 92,5. Como declaraban los autores de este importante informe, existe un claro sesgo norte-sur en España respecto a la cultura de transferencia. Así resumía la situación Jesús Sánchez Lamas, miembro del Consejo de Dirección de Transparencia Internacional España, al presentar el quinto ranking al que vengo haciendo referencia. De hecho, en el mismo, Andalucía sale muy perjudicada porque, a pesar de ser la autonomía con más corporaciones locales analizadas, un total de 21, solo coloca un consistorio entre las 35 primeras posiciones, el de Málaga, en el puesto 20. Por el caso contrario, 5 de sus municipios se sitúan entre los 10 peores clasificados. Y la nota que antes he apuntado para Bilbao, Vitoria, Gasteiz y Getxo contrasta con las puntuaciones de Almería y Granada, con las notas de 30 y 28,8 puntos respectivamente sobre 100. 20.2.3. El respeto a una exigente y austera ética de comportamiento. Esta no es una opinión, sino que se encuentra reflejada en los correspondientes en textos legales. El gobierno vasco, del que formó parte Pedro Luis Uriarte Santa Marina, envió al Parlamento una ley de la presidencia vasca que se llamó Ley de Gobierno, que fue aprobada por el Parlamento, el 30 de junio del 1981. Pues bien, en el artículo 36 de aquella ley que vio la luz en este periodo inicial autonómico quedaba
estaba perfectamente recogido lo siguiente: los miembros del gobierno, así como los altos cargos de la administración, no podrán aceptar ningún regalo en consideración al cargo dirigido a él, su esposa o sus familiares hasta el segundo grado. Como entonces era el consejero de Economía y Hacienda, y a su cargo estaban las dos áreas de control más importantes, la dirección de intervención y también la de patrimonio, puede decir que en relación con lo dispuesto en este precepto se llevó a un control a rajatabla. Y como para muestra vale un botón, pidiendo disculpas otra vez por autocitarse, puede verse en el cuadro que figura a continuación el escrito del 10 de enero de 1983 que el autor de esta obra, entonces todavía titular del citado cargo, dirigía a don José María Hilardia, director de patrimonio del gobierno vasco. En el mismo se señalaba textualmente que, por si fuera de aplicación lo dispuesto en el artículo 36 de la ley de gobierno que te acabo de citar, Pedro Urosurate Santa Marina ponía a disposición de la Dirección de Patrimonio dos pequeños objetos de regalo de alpaca plateada que habían sido remitidos a su nombre por dos instituciones financieras con motivo de las fiestas navideñas. Va a recordar otra cita, otra referencia del rigor con el que se llevaban estos asuntos. En el capítulo 6 de la parte primera, cuando hacía referencia a su etapa pública, se ha leído también la referencia a un artículo publicado por Ramón Moore el 20 de enero de 1990, titulado "En la administración fiel", en el que se recogía como por aplicación de aquel artículo 36 de la ley de concierto, cuando Jordi Pujol regaló a Garaikoetxea un ejemplar único del fuero de Vizcaya. El Lehendakari dijo que aquella reliquia foral tendría que pasar inmediatamente por el inventario del consejero de Hacienda. Esta normativa, que te puede parecer absolutamente lógica y totalmente necesaria, y por supuesto lo es, no ha existido en todas las administraciones. Así, la ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se estableció para el conjunto de la administración pública española, más de 3 décadas después de que la aprobara el Parlamento vasco. El artículo 26.2b sexto de la nueva norma española dice así: no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional, se procederá a su incorporación al patrimonio de la administración pública correspondiente. La Casa de Su Majestad el Rey decidió con posterioridad que, aun cuando a los miembros de la familia real no les resulta de aplicación el citado precepto, se considera procedente adaptarse a la regulación que con el carácter general han aprobado en esta materia las Cortes Generales. En consecuencia, a todos los citados les es de aplicación este precepto sobre regalos que a partir del 1 de enero de 2015, no antes. Por lo tanto, a propósito de esta cuestión, el destacado periodista Fernando Nega hacía una aguda valoración el 6 de diciembre de 2014. Decía así: muy bien el rey Felipe VI, con sus gestos éticos y de austeridad. Por ejemplo, la normativa de regalos solo tiene un pequeño problema: si se difunde que mucho se corrige, alguien pensará que mucho se hacía mal. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Añado lo anterior, por mi parte, que si esa normativa se hubiera establecido en 1980, como se hizo en Euskadi, no hubiera habido lugar ni a malos pensamientos ni a malos comportamientos, como los muchos que se produjeron en las décadas posteriores, la mayoría de los cuales no son absolutamente conocidos por la opinión pública, precisamente por la falta de transparencia que ha existido. 20.2.4. La necesidad de seguir pautas ortodoxas en la gestión pública que permitan defender el concierto. El concierto ha gozado de esta administración, que podríamos calificar como ejemplar, por supuesto, por convencimiento y por ética de comportamiento, pero también por algo que resulta crítico, como es el puro y propio instinto de supervivencia. ¿Por qué afirmamos esto? Porque sería impensable haber logrado el mantenimiento de un régimen hacendístico diferenciado durante 137 años en el año 2015, 145 en 2023, y contra viento y marea, que puedes traducir con oposición constante y radical desde los términos que no tenían reconocida la fórmula de concierto, si la gestión del mismo no hubiera sido ejemplar.
Si la línea de actuación seguida por las instituciones forales vascas y en la etapa autonómica también por el gobierno vasco no se hubiera situado claramente por encima de los estándares de comportamiento que el gobierno español de turno exigía a lo largo de un periodo tan dilatado, no se habría aceptado nunca en las sucesivas renovaciones del mismo el mantenimiento de un régimen singular como fue desde el primer momento el concierto económico. La única fórmula como esta, tan distinta al resto, lograra permitir era garantizar que las instituciones forales se iban a gobernar con una administración escrupulosa de los caudales públicos, apoyada en una gestión eficiente y sin abusos de ningún tipo. Todo ello debería permitir pasar con nota cada uno de los periódicos exámenes que el concierto debía superar con carácter final o parcial en sus sucesivas renovaciones. Aunque lo veremos en detalle en la parte tercera, anticipamos que sus exámenes finales se han producido a lo largo de la historia en 9 ocasiones diferentes. Vamos a resumirlas a continuación para que los juzgues por ti mismo. Es decir, solución de la vigencia del concierto y de la norma de aprobación. Es decir, en la primera fue en 1878 con 8 años de vigencia, la segunda en 1887 con 7 años de vigencia, luego la tercera en 1894 para 12 años de vigencia, la cuarta en 1906 para 20 años de vigencia, la quinta en 1925 para 25 años de vigencia, la sexta en 1952 para 25 años de vigencia, la séptima en 1976 para 25 años de vigencia, la octava, la negociada por Pedro Luis, en 1981 para 20 años de vigencia y la novena en 2002 con un periodo indefinido. Con este cuadro a la vista, lo primero que se confirma es algo que ya hemos apuntado anteriormente. Los sucesivos conciertos han sido aprobados por muy diferentes regímenes políticos. No quiere complicar más el cuadro, pero no hace falta decirte que los partidos políticos estatales representados en el gobierno español y en las instituciones vascas en cada una de esas renovaciones han sido de ideologías muy diferentes. Las dos últimas renovaciones, la de 1981 y la de 2002, en las que el concierto se aprobó por ley en las Cortes Generales por amplísima mayoría, el abanico ideológico se abrió al máximo. En segundo lugar, destacamos que podríamos denominar Misión de 1878 como experimento del concierto. Se inicia para un periodo de 8 años para pasar a 7 en el segundo concierto, a 12 en el tercero y luego a 20. Se alcanzan los 25 años de vigencia con el concierto de 1925 y esa es la referencia que se mantiene en el concierto de Álava de la época franquista. Recuerda que los de Vizcaya y Guipúzcoa fueron suprimidos y que condiciona la duración del de 1981 hasta que se acuerda con el Estado un texto legal de vigencia indefinida a partir de la renovación de 2002. ¿No te parece inteligente, lector o lectora, que resultaría impensable lograr el mantenimiento del concierto en cada una de las 9 renovaciones si la administración foral no hubiera sido limpia y rigurosa? Más aún, a mí me resulta inconcebible lograr ir ampliando su periodo de vigencia acallando a los enemigos del mismo, que además de atacarlo, seguían proclamando que se trataba de un privilegio, una manida descalificación que le acompaña desde el momento inicial. Si alguno de ellos pudiera haber aportado pruebas de una administración corrupta, o si lo prefieres extractiva, en beneficio de unas élites, seguramente no hubiera sido renovado. No sé lo que piensas tú, pero ya conoces mi opinión. Todo lo logrado hubiera sido imposible. Los 137 años de vida, en 2015, ahora son 145 en 2023, el sistema concertado es una clara certificación del que el comportamiento de las administraciones vascas ha sido ejemplar. 20.2.5. El camino marcado por una dilatada trayectoria de administración honesta y eficaz. La línea de comportamiento de las administraciones forales de los 4 territorios que conforman lo que vengo identificando como Asconia ha sido una constante histórica. Y esta valoración positiva global no queda empañada por episodios negativos puntuales que hayan podido producir en un periodo mucho más dilatado que un siglo. Para que me creas y para que no me reñas por volver a citarme otra vez, va a hacer referencia al decisivo debate que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados el 9 de abril de 1981. El motivo del mismo fue la presentación para su aprobación o rechazo de la Ley de Concierto Económico, cuya negociación había sido finalizada el 29 de diciembre de 1980, tras muchos meses de duro trabajo por parte de todos los que integraron la comisión que se tuvo que enfrentar con aquella titánica tarea.
En el curso del intenso debate parlamentario se tomó la palabra, entre otros diputados, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialistas Vascos, que entonces tenía en el Congreso de los Diputados un grupo diferenciado, como el que en esos momentos representaba al Partido dels Socialistes de Cataluña, aunque coaligado con el PSOE. Se trataba del destacado economista navarro Carlos Solchaga, quien posteriormente, a partir de 1982, sería ministro de Industria y como tal afrontó el complejo proceso de reconversión industrial que tanto afectaría al País Vasco, y posteriormente sería ministro de Economía y Hacienda. En aquel importantísimo acto crítico para el futuro de Euskadi y para la consolidación del proceso de transición española, el señor Solchaga hizo una referencia explícita a la trayectoria de las sucesivas administraciones públicas vascas bajo el régimen de concierto económico. Sus palabras textuales fueron: vuelvo a decir, a quienes critican esto, el señor Solchaga se refiere al concierto económico, muchas veces desde posiciones progresistas o de izquierda, que deben criticar todo lo que ha sido fracaso de los diversos intentos de reforma fiscal en España, y que no deben olvidar la otra cara de la moneda, y es, en general, la administración de recursos por las diputaciones vascongadas, que fue más bien ejemplar. La administración de recursos por las diputaciones vascongadas fue más bien ejemplar. Con esta explícita referencia del portavoz socialista, muy alejado de cualquier tesis nacionalista, a la que había sido la constante histórica de la administración ejemplar de las capacidades reconocidas por el concierto económico por parte de las diputaciones forales, entiendo que quedará suficientemente probado lo que vengo defendiendo. Como corroboración de las manifestaciones del señor Solchaga, podría citar multitud de ejemplos. Para no aburrirte, permíteme que te traslade uno que puede servir de referencia comparativa. A mediados de diciembre de 2014, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea condenó el gasto de dinero sin sentido en 500 aeropuertos de la Unión Europea. El caso de derroche más flagrante de estas ayudas fue España, con anécdotas sangrantes como las de los aeropuertos de Fuerteventura y Córdoba. Este último recibió ayudas de la Unión por valor de 13 millones y medio de euros para desarrollar un proyecto con una inversión de 85 millones. Tras tan significativa inversión, en 2014 pasaban por su terminal 130 viajeros cada semana. Euskadi no tiene sorprendentemente competencias en aeropuertos, pero la han tenido siempre con el concierto en carreteras. No es concebible ni se han conocido dislates ni dispendios como los citados en la gestión de las infraestructuras forales. A las graves situaciones de corrupción, despilfarro que ha vivido España, se llega por la vía de la falta de transparencia, la ausencia de ética, de comportamiento y también por la existencia de silencios cómplices, demasiado silencio sobre todo de los que están cerca del corrupto. Como señalaba acertadamente en un artículo publicado por El País Javier Olaverri, una persona con la que tuvo intensos debates políticos en la época de consejero de Economía y Hacienda del gobierno vasco, pues él era parlamentario de Euskadiko Ezkerra, que seguía las cuestiones económicas, de la que guarda lo mejor de los recuerdos como persona íntegra. Hay mucha corrupción porque los guardianes del rebaño no cumplen su función. Está completamente de acuerdo con el señor Olaverri y también con su afirmación de que si la policía, los fiscales, los jueces, los 18 tribunales de cuentas, los interventores, los secretarios cumplieran medianamente su trabajo, no habría podido crearse esa atmósfera insoportable de podredumbre. Afortunadamente, este letrado reconoce paladinamente y se une a ese reconocimiento Pedro Luis, que gracias a que una parte de esos funcionarios cumple su labor, podemos ver que algunos de esos delincuentes ya no son impunes ni inmunes. Hay que apostar decididamente por la cultura de la honestidad y de la decencia, y esa es una referencia que siempre debe ir ligada a las distintas administraciones vascas. 20.3. Una administración diferencial del sistema concertado. Como consecuencia de todo lo que se viene exponiendo, creo que podemos afirmar sin ningún miedo a estar equivocados que en el País Vasco se ha creado una cultura de administración pública diferencial. Una nueva pincelada junto con la de transparencia que antes se ha citado, podría unirse a todas las que se han citado en el título anterior. Es una afirmación rotunda, pero que fundamentarla permite que aporte una serie de expresivas referencias negativas que has podido ver ampliadas en el capítulo anterior, que demuestran ser su contrario lo que se acaba de manifestar. En estos momentos Euskadi no tiene ni ha tenido a ninguno de sus lehendakaris en la cárcel por corrupción, ni a directos colaboradores suyos se les ha aplicado
publicado solicitud de 14 años de cárcel y 93 millones de multa por distintos pelotazos urbanísticos, ni existen redes corruptas que han regalado a la cabeza del Ejecutivo vasco trajes para que lucieran más elegantes, ni a las consejeras del gobierno vasco se les ha honrado con fabulosas fiestas de cumpleaños para sus niños, viajes a Disneylandia, cosas así de divertidas. Tampoco se puede observar en el País Vasco nada comparable en términos de gravedad a 40 dirigentes y empresarios ligados a un partido de gobierno, entre ellos alguna ministra y algunos tesoreros a los que se les ha sentado en el banquillo y se les ha fijado fianzas de valor de 449 millones de euros. Empieza el juicio por el caso Gürtel con 40 procesados, como el de Alibaba, decía La Vanguardia el 7 de marzo de 2015. También resulta difícil concebir, desde el recuerdo que tiene de la estricta exigencia de la Dirección de Intervención del Gobierno vasco, a la que se ha hecho referencia más arriba, que se le carguen al Ejecutivo Vasco facturas por degustación de horchata de 1.000 euros, comilonas de altos cargos por 1.200, taxis de 70 euros para una distancia de 5 kilómetros o 3.000 euros por traducir un texto. Todo esto y más cosas son casos documentados de una autonomía levantina que se ha caracterizado por el derroche y por tener una administración muy poco ejemplar controlada por un partido político que, a pesar de todo ello, ha conseguido ganar las elecciones por mayoría absoluta, lo cual no deja de ser significativo de la falta de sensibilidad ciudadana ante situaciones de esta naturaleza. Tampoco existen en Euskadi alcaldes carismáticos que se encuentren en prisión, y no carismáticos tampoco, ni de diputados forales, ni presidentes de patronales vascas, ni de clubes de fútbol. Por no tenemos ni siquiera un pequeño Nicolás con el que entretenernos con sus andanzas. No conozco tampoco entre nosotros sindicalistas que participen en consejos de administración de instituciones financieras y cobren sustanciosas dietas, además de disponer sin control alguno ni límite de gasto de tarjetas de crédito ni negras, ni blancas, ni azules. Tampoco ha quedado ninguna caja de ahorros en la comunidad autónoma vasca, ni estas han emitido participaciones preferentes. Y desde luego no se ha sacado a bolsa una institución financiera quebrada que 2 años después ha necesitado ser recapitalizada masivamente con decenas de miles de millones de euros aportados por el propio Estado. Referencias todas ellas que deberían servir para valorar comparativamente lo que se denominó falsamente el caso Kutxabank. En Euskadi a nadie se le ha ocurrido robar masivamente ni mínimamente a los fondos que se destinan a la formación de los parados en cantidades masivas que una juez de instrucción justiciera cifra en 950 millones de euros sin justificar. Ni personas de la máxima relevancia, no solo presidentes de la comunidad autónoma, sino situados por encima de ellos desde un punto de vista de rango formal, han mantenido herencias en Suiza o en Andorra sin declararlas al fisco. Tampoco sería concebible en Euskadi que un alcalde, por ejemplo, una persona que goza de mayoría absoluta, de una valoración popular muy alta, como fue Iñaki Azkuna, se permitiera plantear un proyecto de traslado del Ayuntamiento de Bilbao a una nueva sede con un costo de 500 millones de euros. Sí, has leído bien, 500 millones de euros, no 50. Pues bien, eso fue la inversión que realizó en su momento Alberto Ruiz Gallardón, el alcalde del Partido Popular, que posteriormente ocupó el cargo de ministro de Justicia hasta su dimisión en el año 2014. Y lo que resulta más increíble es que la futura candidata a la alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, manifieste lo siguiente: no pienso pinchar la sede de Cibeles, un ayuntamiento tiene que ser humilde. Efectivamente es así, y lo demuestra cumplidamente, por ejemplo, el Ayuntamiento de Bilbao, cuya deuda es cero, mientras que el de Madrid seguía sosteniendo en 2015 una deuda de 7.000 millones de euros, parte de los cuales fue originada por esta costosa obra de traslado de las dependencias municipales a un edificio que en estos momentos resulta cuestionado por una señalada política compañera del anterior regidor. Y así se podría añadir, asombrada lectora, lector, muchas referencias más, pero creo que con todo lo anterior es suficiente para que no solo por afirmación de este autor, sino por simple comparación de los hechos sucedidos puedas sacar tus propias conclusiones. Igual has podido pensar acertadamente que en el País Vasco es cierto que no hemos tenido nada de eso, pero que hemos sufrido algo peor. Me refiero a los asesinatos, atentados, robos, secuestros, masivas extorsiones de ETA. Y eso es una tristísima, dura verdad absoluta.
porque hemos padecido esta terrible lacra durante muchísimo tiempo, demasiado. Pero cuando recuerdes, no olvides, por favor, que precisamente ETA ha sido un grupo criminal que ha rechazado a las instituciones más vascongadas por utilizar su petulante y descalificadora terminología. Mientras ellos seguían la senda terrorista destruyendo lo que podían, vidas y haciendas, en su paranoica trayectoria, con la connivencia y el apoyo de un grupo político que ahora está tratando de dejar atrás su sucio pasado, otros vascos trabajaban en las instituciones, trabajando, tratando de sacar adelante la suficiente patria de los vascos, Euskadi. Porque hay que recordar que quien ha padecido más con los coletazos del terrorismo, incluidos los políticos, ha sido el propio País Vasco, a quien supongo que para que redimiera sus múltiples pecados se le quería someter a un régimen totalitario. Aclarado lo anterior, eh, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que en Euskadi ha existido una administración honesta en términos generales del sistema que se apoya en el régimen concertado. Alerta explícita, manifestación, intuyo que quizá te está viniendo ahora a la cabeza si eres creyente, por tanto, si no, intuyo que no se te habrá ocurrido aquella frase rotunda que pronunció Jesucristo, según el Evangelio de San Juan, a la que estaba dispuesto a lapidar a la mujer adúltera, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Está libre de pecado Euskadi? Por supuesto que no, porque en todas partes existen sinvergüenzas. Pero simplemente conseguir el día a día entre 2007 y 2014 se observa una diferencia abismal en relación con las formas de administración y el despilfarro de los recursos públicos, los escándalos de corrupción y, muy importante, la reacción de las instituciones, partidos políticos y opinión pública que se ha observado en distintos lugares del Estado español. Aunque Euskadi haya tenido sus ovejas negras, para valorar su incidencia real hay que situarlas en el contexto general español y en su dimensión, porque en relación con algunos hechos ocurridos en Euskadi, aun siendo graves, se aprecia un claro interés partidista y mediático sobre ponderados. No sabemos si será verdad lo que señalaba Andoni Ortúzar Arruabarrena en marzo de 2015 cuando clamaba que existe un deseo insano de demostrar que en Euskadi también hay corrupción. Pero a reserva de lo que pienses, nos toca parecerlo a veces. Viene que recuerdes, por ello, el baremo de faltas de Santa Teresa de Jesús, al que se hacía referencia en uno de los capítulos del título anterior, leves, medias, graves y gravísimas. Y con esa imprescindible referencia y de la que la reiteración de los hechos no es lo mismo un aislado, un caso que cientos en el mismo territorio, hacer tu propia valoración. A propósito de por qué ocurren ciertos hechos en unos lugares y no en otros, permíteme que te plantee una pregunta que me ha venido a la mente tras escribir todo lo anterior. ¿Por qué el yerno del anterior rey de España, que es vasco de pura cepa, no recibió de ninguna administración vasca los sustanciosos encargos para la organización de eventos fantasmales que le han hecho otros gobiernos o ayuntamientos en otras autonomías? La contestación la dejo a tu criterio, inteligente lectora o lector. Si hacemos caso al Endacari Íñigo Urkullu Rentería, aunque no se refería a este lamentable hecho, sino a la situación general, aquí no hay corrupción generalizada porque tenemos unos valores. Personalmente creo que existen, como existen una sociedad y unos medios de comunicación que están ojo a visor. Por lo tanto, aunque yo no esté legitimando para lanzar ninguna piedra, ni por supuesto lo vamos a hacer, es obvio que en el País Vasco no se ha llegado al grado de degradación que se observa en otras zonas y que confirma los hechos que se van sugiriendo inexorablemente unos tras otros mientras redactamos estas líneas. Esa es una verdad que puede demostrarse con estadísticas y por las hemerotecas. El concierto sigue perviviendo por algo que hay que proclamar alto y claro, porque se ha llevado a lo largo del tiempo una gestión ejemplar a todos los niveles. Esto ratifica que el sistema concertado necesita de una administración modélica. La ha tenido en el pasado, la tiene en el presente y estoy seguro, aunque no somos profetas, de que la tendrá también en el futuro. Tanto por convencimiento, por ética de comportamiento, como por puro instinto de supervivencia. Y también porque la ciudadanía vasca no hubiera consentido los excesos que se han apreciado en otros lugares. Te voy a plantear una cuestión que viene al caso al hilo de las noticias que han aparecido en prensa mientras se escriben estas líneas. ¿Cuántos dedos acusadores se hubieran levantado contra Jon Ortúzar, el director general del Palacio de Congresos de Bilbao, si se hubiera sabido
que ese cargo relacionado con la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao hubiera gastado la bonita cifra de 4.803 euros en 4 noches de un hotel de 5 estrellas en Milán. Pues bien, ese fue el gasto en el que incurrió la señora Helga Smith, intendente del Palau de las Arts de Valencia, quien desde 2005 a 2011 cargó a esta institución gastos de 391.000 euros por viajes y dietas que la oposición consideró inmorales. Obviamente toda gestión pública está sujeta a errores y fracasos, y algunos de ellos los ha padecido el Ejecutivo Vasco y las administraciones forales, como acertadamente han puesto de manifiesto los medios de comunicación. Pero una vez más, incluso en este campo, las diferencias con otras administraciones públicas españolas son sencillamente abismales. Permíteme que haga referencia a dos casos más para tratar de justificar lo que te acabo de apuntar. Uno de ellos se refiere al gobierno central y el segundo a una administración autonómica. No sé si conoces el caso de las autopistas quebradas, también conocidas como autopistas tóxicas. Pues bien, por si no te suenen, son 4 de las radiales que rodean Madrid, más la vía rápida a su aeropuerto M12, a las cuales se añadía la AP41, que une la capital de España con Toledo, y la AP36 a Ocaña y La Roda, y la AP7. Un juez dictaminó el día 26 de febrero de 2015 que el convenio propuesto por el Ministerio de Fomento con los acreedores de estas autopistas no era aceptable. Esto abrió la puerta a una liquidación en cadena de estas 8 concesiones fallidas, con lo cual la deuda acumulada de las mismas, que asciende a la bonita cantidad de 4.000 millones de euros, podría recaer sobre el Estado. Como puedes ver, un ejemplo de gravísimo error de gestión, protagonizado en este caso por el Ejecutivo español, que va a suponer un costo abismal al Estado. Esto deja pequeños, independientemente de las responsabilidades que pudieran existir, a los llamados caso Epsilon, el proyecto de construir un prototipo de Fórmula 1, que supuso un desembolso de 48 millones de euros, de los cuales el 77% fue aportado por el gobierno español y el resto por el vasco. Y al llamado caso Hiriko, en referencia al proyecto que persiguió la construcción en Euskadi de un coche eléctrico, que según la Fiscalía Provincial de Araba originó la pérdida de los 14 millones, no 14.000, 14 millones 700.000 euros de ayudas recibidas del Ministerio de Ciencia e Innovación durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y de los 2.700.000 euros recibidos del gobierno vasco. Quizá un hecho todavía más significativo lo podemos encontrar en la inversión con un objeto transformador impulsada por el gobierno vasco, la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao. Me refiero a la construcción del Museo Guggenheim, con una inversión algo superior a los 100 millones de euros y que originó el impacto profundamente positivo que hemos comentado en uno de los capítulos del título anterior. Pues bien, podemos comparar este éxito de resonancia mundial con operaciones con un objetivo parecido realizadas por el resto del Estado, pero que se han traducido en un rotundo fracaso. Por citar una, quizá te resulte poco conocida, me voy a referir a Ciudad de la Luz, un complejo cinematográfico que costó 265 millones de euros y que en estos momentos está absolutamente quebrado. El medio de comunicación que hablaba de este tema en febrero de 2015 lo calificaba como el sueño de Berlanga hecho cerizas. Pues bien, dicho sueño se ha convertido en una costosa pesadilla que está suponiendo un coste de 7 millones de euros cada año, solo por mantenerlo cerrado. Como consuelo, ahora se indica que solo con el fin de buscar alguna utilidad, quizás se acabe convirtiendo en un casino chino. Espero, con toda la batería de argumentos y ejemplos que hemos planteado, estéis ya convencido de que lo que proclamaba el título de este capítulo es correcto. El concierto necesita de una administración modélica. La vasca la acredita durante un periodo de tiempo muy dilatado. Desearía que estés de acuerdo con este planteamiento, amigo lector, lectora. Si no fuera así, te ruego que me hagas llegar aquellos comentarios que consideres oportuno para rectificar esta opinión. Considero, sin embargo, que los datos que tenemos en las manos y con la experiencia que vivió Pedro Luis durante 4 años en la administración pública vasca y lo que ha pretendido trasladar de buena fe es absolutamente cierto. 20.4. Una capacidad de negociación muy contrastada. Como sabes muy bien, hablar del concierto es hablar de pacto. Por tanto, para poder aprobar cada uno de los 9 conciertos que se han sucedido a lo largo de esos 137 años que eran en 2015 y ahora son
145 en 2023 de este sistema tan singular, ha sido necesario poder alcanzar en todas y cada una de las renovaciones un pacto entre las instituciones vascas concernidas y las del Estado. Como eres una persona inteligente, no hace falta que te diga que para cerrar cualquier pacto se requiere, por un lado, una voluntad de acuerdo de cada una de las partes y, por otro, una singular capacidad de negociación que permita que, tras los debates correspondientes, se llegue a una solución satisfactoria para las dos posiciones. De otra forma, nunca se podría cerrar el acuerdo. El cuadro 2 se facilitó en el epígrafe 20.2.4. Has podido ver las referencias temporales de las sucesivas negociaciones del concierto económico y cómo éstas se han realizado en momentos políticos muy diferentes. De aquí se deduce, por tanto, que han existido numerosos equipos negociadores formados por representantes de las instituciones vascas y en el otro lado de la masa por los del Estado, que se han tenido que enfrentar en cada una de las fechas recogidas con la correspondiente renovación del concierto de turno. Para que no tengas que esforzarte retrocediendo unas páginas, recordemos 1878, 1887, 1894, 1906, 1925, 1952, 1976, 1981 y 2002. Estos 9 exámenes fiscales finales se han enfrentado siempre en la tesis de la poderosa administración del Estado con los múltiples recursos de los que dispone, con los de los negociadores de las administraciones de los tres territorios pequeños, por lo que la fuerza de los hechos y del tamaño de los respectivos presupuestos es obvio que estos últimos contaban en principio con menor capacidades personales y materiales que las estatales. A pesar de esta diferencia de tamaño, en una lucha, si me permites la expresión, que recuerda en cierto modo a la de David contra Goliat, ya ves que se ha conseguido mantener la figura del concierto viva en estos momentos, y no creo que me equivoque si añado que su existencia se prolongará muchos años más. Para expresar en términos cuantitativos temporales esta trayectoria vital, te recordaré que con referencia a 2015 Navarra acordó su primer cupo en la ley paccionada en 1841, es decir, hace 174 años. Ya lo de añadir 8 años más hasta 2023, pues cada cual que lo haga. No soy de números. Si no me he equivocado en la gesta. Araba ha negociado por su parte su concierto durante 137 años y esta es la referencia que marca la dilatada vigencia del concierto económico para el País Vasco. Por su lado, Vizcaya y Guipúzcoa lo han hecho durante 93 años. Aquí es más fácil, serían 101 en 2023. Teniendo en cuenta que, como ya sabes, desde 1937 hasta 1981 no disfrutando del concierto económico tras la decisión del fascista general Franco de liquidar Manu Militari a estas dos provincias traidoras en junio de 1937. Por su lado, el gobierno vasco ha tenido participación activa en todas las negociaciones relativas al concierto desde 1980, fecha en la que Pedro Usurate se ocupó del tema junto con los otros esforzados negociadores hasta la actualidad. Estamos hablando, por lo tanto, de más de 3 décadas de trabajo en este campo por parte del Ejecutivo de Euskadi. Pues bien, con las referencias que figuran en los párrafos anteriores, creo que estarás de acuerdo conmigo en que los territorios vascos han tenido que hacer un esfuerzo de negociación mantenido en el tiempo que sin duda se puede calificar como francamente meritorio. A Pedro Luis todo ello le recuerda una de esas carreras de ultrafondo que se van popularizando entre los atletas masculinos y femeninos, a los que 42.195 metros de una maratón les parece un cómodo aperitivo. Por si te animas e intentas superarla, la carrera más larga del mundo se celebra, como no, en Nueva York. De esta ciudad parte la Self Transcendence 3100 Miles Race, que podría traducirse como la carrera de las 3100 millas de autotrascendencia. Y tanto que autotrascendencia, porque si conviertes las miles de millas en kilómetros, estaríamos hablando de un cómodo recorrido de solo 4.989 kilómetros, como es un paseíto de nada. Como seguro que te habrá picado la curiosidad y a lo mejor te decides a batirlo, el récord de esta carrera lo tiene desde 2006 un ciudadano alemán de un nombre que te va a costar bastante recordar, Madhupran Wolfgang Schwarz. La completó en 41 días, 8 horas, 17 minutos y 29 segundos. Este angelito recorrió más de 120 kilómetros diarios para acabar en este increíble tiempo. Entre las mujeres, el récord quedó establecido en 49 días, 14 horas, 30 minutos y 54 segundos. Lo dejó así marcado en 1998 una estadounidense de nombre también difícilmente recordable,
Prahba Bekjord, que no contenta con ello ha ganado esta prueba en 12 ocasiones consecutivas entre 1997 y 2009. Desafortunadamente, Pedro Luis no ha podido completar ninguna prueba de ultrafondo, ni siquiera un mísero maratón. Reconoce que es un desastre atlético, pero no tanto en otros campos en los que es preciso acreditar resistencia y resiliencia, como por ejemplo el de profesional. De acuerdo con su contrastada experiencia, pues ha tenido ocasión de participar en cientos de negociaciones, no solo las referidas al concierto económico, en sus responsabilidades en el gobierno vasco, sino sobre todo en sus diversas ocupaciones profesionales en el sector privado. Pueden decir que ha logrado lo que se ha conseguido con el concierto, es sin duda una auténtica proeza, como diría un castizo, un proezón. Lo expresa así porque para llegar a cerrar una negociación exitosa, la del concierto económico, no dudes que ciertamente lo ha sido a tenor del contenido actual del mismo. Se necesita por lo menos un profundo conocimiento de estas cuestiones y por otro lado una enorme convicción para sacarlas adelante. El conocimiento sale de apretar los codos sobre la mesa y tratar de trabajarse muy bien todos los temas, pero la convicción surge de muy dentro, del corazón. Esa fuerza interior es la que permite mantener la mente activa y atenta en el curso de toda negociación, y la totalidad de las del concierto económico han tenido que ser muy duras, al menos para la experiencia personal de Pedro Luis, y resistir lo que haga falta, poniendo sobre la mesa argumento tras argumento con el objetivo de conseguir resultados favorables y convencer a la otra parte. Por lo tanto, otra de las características de este entorno peculiar que necesita el concierto económico, como proclamaba el título de este capítulo, ha sido un hecho indiscutible. Euskadi ha tenido, a lo largo de un periodo de tiempo dilatadísimo, equipos negociadores muy preparados y absolutamente convencidos de que tenían que sacar adelante la figura del concierto económico cuando les ha tocado enfrentarse con tan honrosa responsabilidad. Vas a tener un conocimiento muy preciso de lo que representaban esas negociaciones en la parte cuarta y quinta de este libro. En ellas va a explicar con amplísimo detalle cómo se desarrollaron las importantes negociaciones del año 1980, que permitió cerrar un concierto absolutamente innovador con esa filosofía y metodología que aún subsiste en estos momentos en los que se redacta este libro. Cuando leas esas dos partes, ruega a Pedro Luis, amigo lector y estimada lectora, que recuerdes ese pequeño epígrafe que estamos tratando, en el que se ha tratado de reflejar la importancia que ha tenido a lo largo del tiempo las capacidades negociadoras acreditadas por las sucesivas administraciones forales y autonómicas que han participado en la negociación del concierto. A ellas hay que añadir también, porque más ha citado hasta ahora, las que fueron necesarias para la aprobación de las 6 leyes quinquenales de cupo que se pactaron a partir de 1988, además de cientos de negociaciones parciales sobre esos dos grandes temas. 20.5. Unos contribuyentes responsables. Como sabes muy bien, porque te lo he explicado anteriormente, Euskadi, en virtud del concierto económico, realiza la recaudación de todos los impuestos a través de las haciendas forales de los 3 territorios históricos. Con este volumen de recaudación, que como ya sabes, para el año 2015 se prevé que supere los 13.000 millones de euros, la comunidad autónoma vasca tiene que pagar en la cantidad y ya conoces el cupo, una vez que llegue a un acuerdo con el Estado sobre la misma y que quede refrendado con la correspondiente ley quinquenal. Por lo tanto, si contrapones por un lado la capacidad de recaudación y por otro lado el hecho de que Euskadi debe pagar esa cantidad fija, deducirás de inmediato que los territorios vascos asumen un riesgo. Este podría enunciarse de la siguiente forma por cada uno de los territorios vascos e indirectamente por el propio gobierno. Cuanto menos recaude, menos voy a poder dotar mis presupuestos y por lo tanto de menor calidad serán los servicios públicos que ofrezcan los ciudadanos vascos: educación, sanidad, servicios sociales, carreteras, seguridad. Esto te puede parecer paradójico, pero no ocurre necesariamente en el modelo de financiación de las 15 comunidades autónomas de régimen común, pues no existe una correlación tan directa entre la capacidad de recaudación y su capacidad de gasto. Por ejemplo, una de las razones de las tensiones que ha surgido en Cataluña, hasta desembocar en el complejísimo conflicto político que está sobre la mesa a principios de ese 2015 entre el territorio y el Estado, llamado Procés, es el hecho de que, siendo la tercera comunidad autónoma en recaudación per cápita, sin embargo es la 11ª en gasto público per cápita. En otras palabras, los catalanes pagan muchos más impuestos y reciben muchos menos servicios que otras comunidades autónomas. En definitiva, con sus impuestos financian los servicios de otras comunidades. En el otro lado, en contrario, hay comunidades autónomas que no vamos a señalar aquí, como podría ser Extremadura,
La Rioja, Asturias, Cantabria, que están haciendo un esfuerzo fiscal más débil, pero que sin embargo pueden mantener un nivel de gasto público por habitante más elevado como consecuencia que reciben subvenciones del Estado procedentes de recaudación que se produce en Cataluña, Madrid, Baleares y otras regiones aportadoras. Una situación así es imposible que se produzca, en el caso de Euskadi, con la metodología del cupo que se incorporó al concierto de 1981. A partir de ese momento, el País Vasco corre con el riesgo de la recaudación y también, como es obvio, con el beneficio de la misma. Se consigue recaudar más y mejor que el propio Estado, sin que reciba subvención alguna del Estado. De esto se deduce algo obvio que ya habrás percibido. Por un lado, la Administración vasca tiene que ser muy eficiente en la disposición de los recursos que obtiene a través de la recaudación, gracias al concierto económico. Pero en paralelo, se necesita que los contribuyentes vascos cumplan estrictamente con las disposiciones fiscales. En otras palabras, para poder mantener un adecuado nivel y calidad de los servicios públicos vascos, resulta imperativo que las personas físicas o jurídicas residentes en cada territorio de la comunidad autónoma vasca paguen lo que tienen que pagar, de acuerdo con lo que está establecido en las normas forales. Si no lo hacen, la recaudación se resentirá y con ello, directa o indirectamente, todos los contribuyentes, también los defraudadores, se verán perjudicados, pues disminuirá la calidad y cantidad de los servicios públicos que están recibiendo desde la Administración vasca. Estamos, por lo tanto, en una cuestión muy importante que solo se reproduce en Navarra. La directa correlación entre la capacidad de recaudación del País Vasco y la propia conducta de los contribuyentes que residen en el mismo. Y aunque el nivel de cumplimiento fiscal y, por tanto, de presión fiscal es más elevado en Euskadi que la media española, esta idea no está, sin embargo, suficientemente interiorizada para la totalidad de la ciudadanía vasca. Puedo hacer esta negativa afirmación porque en territorio vasco padecemos todavía unos niveles de fraude fiscal y de economía sumergida superiores a los de países europeos más desarrollados. Este es un punto débil que precisa una urgente corrección, porque la economía sumergida es un informe publicado por Randstad en noviembre de 2014, situaba para España un 18,6% de su PIB, es decir, en una cifra de alrededor de 190.000 millones de euros. Es un cáncer que debilita las potencialidades del concierto y perjudica directamente a todos los habitantes de Euskadi. Si Estados Unidos ha logrado reducir la economía sumergida hasta un 6,6% de su PIB, Japón hasta un 8,1% de su PIB, Reino Unido hasta un 9,7%, Euskadi debe aspirar a un nivel similar. Hay otro aspecto más que por su importancia debes valorar, además del impacto directo sobre la ciudadanía que acabo de mencionar. Está correlacionada la calidad y la cantidad de los servicios públicos recibidos por los habitantes del País Vasco con el nivel de recaudación. Si este fuera bajo, bien por la asistencia de grandes dificultades económicas, de un gran fraude fiscal o por soportarse por una presión fiscal con tipos comparativamente bajos, claramente por debajo de los de otras zonas del Estado, y se mantuviera en el tiempo, se estaría amenazando la propia pervivencia del concierto. Quizá te haya sorprendido esta afirmación y me preguntes ¿por qué afirmo esto? Pues bien, me planteo directamente la siguiente pregunta. ¿Quién crees que tendría el ánimo y la voluntad suficiente para defender un régimen hacendístico privativo vasco que supusiera que la educación, la sanidad y los servicios sociales, la seguridad, las carreteras, fueran durante mucho tiempo peores en Euskadi que las del Estado? Intuyo, por supuesto, que tu contestación habrá sido clara y concisa. Nadie, ni tú ni yo, apostaríamos ni apoyaríamos algo así. Por todo lo anterior, que espero que haya sido interesante, espero haya quedado bien claro, para que las instituciones vascas puedan cumplir con su misión y para garantizar su propio futuro, el concierto debe propiciar la obtención del nivel de recaudación que en cada momento sea necesario. Esto exige unos contribuyentes vascos que cumplan escrupulosamente con sus obligaciones fiscales. 20.6, una necesaria conclusión. Con toda la línea argumental de este y de los anteriores epígrafes, si te parece, podemos dar por finalizado este capítulo en que hemos tratado de argumentar que el concierto económico requiere de la existencia de un entorno muy particular que inicialmente hemos atrevido a calificar como modélico. Lo he tratado de caracterizar refiriéndome a los ámbitos de la administración vasca, la capacidad de negociación y la conciencia y conducta de los contribuyentes vascos. Espero que la línea argumental que se ha seguido te haya parecido correcta y que estés de acuerdo con el planteamiento que se ha realizado. Con esa convicción personal basada en pura intuición, te invito a analizar en el capítulo siguiente, con cuya lectura me temo que te vas a llevar
la desagradable sorpresa de que te anticipaba en la presentación del título. Es decir, un 21, un sistema de singular trascendencia poco percibida por los vascos. Por todo lo que hemos visto hasta ahora, entiendo que habrás aceptado que el concierto es sin duda la piedra angular de la autonomía del País Vasco. Tiene una singular relevancia, como lo demuestran las 9 fuentes aportadoras de valor que te he expuesto anteriormente. Sin el sistema concertado, la comunidad autónoma vasca sería una más. Y desde luego es que no lo es. Y además, sin el concierto, tú vivirías peor si eres habitante de Euskadi. 21.1, un modelo envidiado y criticado, pero con un amplio respaldo legal. Estamos además ante un modelo de relación con el Estado que es diferencial desde finales del siglo XIX. Quizás por eso ha sido envidiado por aquellas regiones españolas que no han disfrutado de algo similar. Un sentimiento que ha ido en aumento como consecuencia del enorme éxito que se ha logrado en su aplicación a lo largo de su existencia y que de la envidia tú ya sabes que nunca se puede esperar nada nuevo ni bueno. Generar frustración, rencor, frases inoportunas, manifestaciones que a veces lo que persiguen es simplemente hacer daño. Siempre recordaré un refrán que decía la madre de Pedro Luis cuando era niño y quería para él una de esas preciosas posesiones de sus dos hermanos, un juguete, caramelo o cosas así. O cuando siendo ya adolescente deseaba apropiarse de algo que tenía algún miembro de la familia y que no le correspondía. En esos casos su progenitora se ponía muy seria y le fustigaba con esa frase: si la envidia fuera tiña, ¿cuántos tiñosos habría? Mientras movía la cabeza de un lado a otro con signo de reprobación. Mira por dónde, en este campo del concierto se pueden identificar numerosos tiñosos de muy diverso origen y casi siempre con intenciones no precisamente positivas. Las críticas se centran en numerosos aspectos del concierto y cupo, como en este tema vamos a dedicarlo en el núcleo fundamental de la parte octava, que está ya tratado en este canal, en una lista de reproducción de esta obra. Para tratar de desmontarlas, permíteme que aquí solo un breve apunte sobre esta cuestión, centrando en el cupo, es decir, en la aportación que hace Euskadi al Estado. Pues se trata de una cuestión controvertida. Al tratarse de euros constantes y sonantes, estamos tocando un tema sensible para muchos. Tienes que tener en cuenta que el cupo no lo establecen las instituciones vascas. Es fruto de un pacto previo entre ellas y la representación del Estado. Pero hay algo de la máxima significación que, aunque no lo conoces o sí lo conoces, conviene recordar. Este pacto debe ser aprobado por las Cortes Generales, a quienes se les somete un proyecto de ley con este propósito. A todo ello se añade que esta ley, si es aprobada, tiene vigencia de 5 años. Por lo tanto, cada quinquenio se repite este ciclo de negociación y pacto y aprobación, salvo que está perdiendo mi capacidad de raciocinio, dice Pedro Luis. Convendrás conmigo en que este proceso es absolutamente garantista, tanto para el gobierno vasco y las diputaciones forales, como para el gobierno español y las Cortes Generales. Quizás te estés preguntando, tras conocer lo anterior, dónde puede estar el problema para que algo que cumple con un procedimiento tan estricto y equilibrado sea objeto de tantos ataques posteriores. Como estoy seguro de que eres muy perspicaz, la respuesta a este interrogante te habrá llegado de inmediato y quizás estés pensando: está claro. En la aprobación del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, la votación siempre es muy ajustada y los partidos que pierden la misma no se conforman con el resultado. Pues si eso es lo que pensabas, lo siento mucho, inteligente lector, lectora, pero en esta ocasión no has acertado. Las 6 leyes quinquenales de cupo que han sido aprobadas por las Cortes Generales en los años 1988, dos de ellas, 1992, 1997, 2002, 2007, han obtenido un apoyo que puede calificarse como aplastante: 81,8% de los votos a favor, 0,2% de votos en contra y un 18% de abstenciones o votos nulos. ¿No te parece sencillamente intolerable que un pacto institucional que ha merecido un respaldo tan abrumador de los representantes del pueblo español en sede parlamentaria, en nada menos que en 6 ocasiones a lo largo de 2 décadas, sea objeto de tantos ataques y descalificaciones? A mí sí. Y me pregunto, ¿por qué Euskadi y sus instituciones, su sociedad, tienen que aguantar semejantes situaciones tan desagradables como esa? ¿Habrá que poner pies en pared para que se respete lo acordado y las estrictas reglas que lo respaldan? La respuesta la deja a tu criterio, pero recuerda que en política hay tantos órdenes de la vida: quien no llora no mama. La sociedad vasca, no solo los partidos políticos y las instituciones, debería hacer suya esa máxima, pero no para llorar, sino para saber reaccionar con contundencia y defender con argumentos, y si es necesario añadiendo los mismos uñas y dientes, el sistema foral tradicional que representa la característica diferencial de la autonomía vasca desde hace 137 años. En 2015, ahora son 145, en 2023, tras la
pérdida de los fueros. Por cierto, no pienses que la expresión anterior es exclusiva del español, al contrario, estamos ante una idea recogida con otras palabras en la mayoría de las lenguas y por ello se puede afirmar que estamos ante una fórmula universal para lograrlo. Te transcribo algunas con su traducción al castellano por si te interesa. En euskera se dice Arran mi gabea ugarrakyan, se traduciría por al cencerro sin badajo se lo comería la roña, una expresión que recuerda el pasado pastoril de los vascos. En inglés suele decirse the squaring wheel gets the grease, la rueda que chirría recibe la grasa. En francés, qui ne demande rien a ne rien, quien no pregunta no tiene nada. En alemán, war nichts verlangt, bekommt auch nichts, el que nada pide nada recibe. Como este autor ya te habrás dado cuenta de que es un liberal, estás autorizado a emplear la fórmula que más te guste. Lo que es importante es que asumas que para conseguir o para mantener algo importante hay que actuar. Nadie te lo va a regalar. 21.2. Encuesta reveladora. Aunque no tengo encuestas que lo certifiquen al 100% y me apoyo en la evaluación de las numerosas críticas que recibe el concierto de cupo, pienso que no me equivoco mucho si afirmo que estamos ante un sistema de relación con el Estado que es envidiado y criticado fuera de Euskadi por una sensible mayoría y aceptado y respetado solo por una minoría. Mote apuntado, esto lo podrías ver con claridad cuando entremos en la parte octava que está tratada en este canal. A pesar del amplio respaldo parlamentario con el que acabas de ver viene obteniendo. Por ello, pienso que te resultará interesante completar esta visión potencialmente negativa con el análisis de cómo se percibe en la propia Euskadi este sistema tan deseado y tan criticado cuya formulación afecta tan directamente a la vida de los que residen en el País Vasco. Intuyo que si te hiciera una pregunta directa del estilo ¿cuál crees que el grado de conocimiento que existe en Euskadi sobre el concierto? Tu contestación previsible sería algo así como muy elevado, alto o expresiones parecidas. Pues bien, mi apreciación es diferente, porque desafortunadamente es mucho menor del que era esperable y deseable. Para confirmar que lo anterior responde a la triste realidad, permíteme que identifique para ti tres posturas diferentes en la sociedad vasca. En primer lugar, solo para una parte muy minoritaria de la misma, así es, aunque te sorprenda, el concierto ha sido y es una institución conocida y por ello muy querida. ¿Cuántos son esos vascos y vascas de acuerdo con el sociómetro vasco publicado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco en octubre de 2013? Solo un 7% de la población vasca, una de cada 14 personas, afirma conocer mucho el concierto. En segundo término, otro porcentaje también minoritario de la población de Euskadi, que alcanza un 42% de acuerdo con la citada fuente, sabe que existe algo que se llama concierto económico, porque ha oído hablar de él, menos mal, y tiene un cierto conocimiento, algo sobre de qué va el tema. En cambio, otro 13% de la población vasca, que ha oído hablar del asunto, no conoce nada de su contenido. Confío en que no lo confundan con un evento musical. Finalmente, un 38% de la población vasca, nada menos que 830.000 personas, no han oído hablar nunca del concierto, a pesar de los 137 años en 2015 que por el momento lleva vivito y coleando. ¿Estarán esperando a que cumpla el segundo centenario para enterarse de que existe esta institución foral? Si a ese 38% le sumas el citado 13% que ha oído hablar del concierto pero que no tiene ni idea de cuál puede ser su contenido, llegamos a la desoladora, no desaladora, eso sería para el agua, desoladora conclusión de que la mayoría de la población activa desconoce el contenido del concierto. Con tanta sal estaríamos muy ahogados. Estamos hablando de que 1.137.145 personas. Y esta es la suma de la totalidad de la población de los 9 municipios más poblados de Euskadi: Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia, San Sebastián, Baracaldo, Guecho, Irún, Portugalete, Santurtzi y Basauri. Inclusive, ¿no te crees? Podríamos calificar la situación más bien de lamentable. Pues esa es, sorprendido lectora, la desoladora situación en términos de conocimiento ciudadano de lo que hemos calificado como la piedra angular de la autonomía vasca y sobre la que hemos identificado en el título anterior nada menos que 9 fuentes generadoras de valor, entre ellas el propiamente personal. 21.3, una cuestión trascendente ignorada por la mayoría. En otras palabras, aunque te haya parecido sorprendente esta institución, que además de ser relevante y de haber cumplido más de un siglo, afecta a la propia esfera personal de los vascos y vascas, es todavía muy
poco conocida en Euskadi, al menos lo era cuando se realizó esta reveladora encuesta. Para añadir más sal a la herida, mira, aquí va bien la saladora. Te añado un dato más del sondeo citado. Solo un 34% de la población vasca considera que tiene mucha importancia para la autonomía vasca. Sí, en Salinas de Añana hay una desaladora natural desde los tiempos de los romanos. Por lo tanto, un 66% de los habitantes de Euskadi, es decir, más o menos 1.400.000 personas, piensan que tiene poca o ninguna importancia. Asombrada, desconcertado, así se quedó el autor cuando llegó a esta información. Desafortunadamente, esto es lo que hay. Es cierto que en su origen, el nuevo modelo concertado era algo que solo incumbía a las élites de las llamadas provincias vascongadas. ¿A quién le podía importar el concierto económico? A uno de los mineros de Gallarta que participó en la gran huelga revolucionaria de 1890, o a uno de los obreros metalúrgicos que en demanda de mayor salario lo hizo en la de agosto de 1917. Pero aquellos tiempos quedaron muy atrás y hoy tiene el enorme valor tratado de escribirte en el título anterior. 21.4. Es necesario concienciarse y reaccionar. Como no se conoce lo suficiente del sistema foral tradicional vasco, es imposible que su innegable valor sea percibido en toda su dimensión por el ciudadano a pie. Sí lo es, por supuesto, por la Euskadi institucional, política, empresarial, universitaria, etc., que, entiendo, serán las primeras integrantes del 7% de la población que reconoce conocer mucho el sistema foral tradicional vasco. Estamos hablando, de nuevo, de élites, como si nos encontráramos a finales del siglo XIX o a principios del XX. Además de increíble y lamentable, puedes añadir los calificativos que te parezcan oportunos para definir esta situación. Yo propongo uno más peligroso y voy a reforzar aún más esta última valoración para dejarla en extremadamente arriesgado. Porque si recuerdas lo que decía más arriba de que en política el que no llora no mama, o que le pasa al cencerro sin bajo, por recordar la expresión en euskera, cómo se va a llorar por la pérdida o el deterioro de algo fundamental, sí, es poco conocido. La incómoda sensación que al autor produce esta sorprendente y muy negativa situación, potencialmente comprometedora para el futuro propio del concierto, es una de las razones por las que se está escribiendo esta obra que estás leyendo y por lo que se están haciendo estos vídeos que estás escuchando. Y fundamentalmente, así es el mismo, una de las recomendaciones que vamos a atrever a hacer, aparte novena, es una absolutamente prioritario, elevar el grado de conocimiento y la valoración que está tener en la población sobre su concierto en Euskadi. No creo equivocarme ni al intuir que tú estás absolutamente de acuerdo con esta afirmación. Si no fuera así, ¿para qué estarías tragándote este tochazo? Es un ejercicio de puro masoquismo concertado. Partiendo de esta positiva intuición, entenderás muy bien por qué representa una enorme satisfacción, un gran alivio para quien esto escribe, concluir que te tengo a mi lado en este proyecto. No solo porque te percibo como un amigo, amiga, honroso título con el que me vengo reconociendo desde las primeras páginas, hay algo más. Porque mi aspiración, ya sabes, que va más allá de que seas un simple lector o lectora de este voluminoso libro, que creo que es importante. Si su contenido te convence, te voy a pedir que des un paso al frente y te convenzas y te conviertas en divulgador, apóstol y defensor del concierto en tu propio ámbito personal, profesional. ¿Te animarías a hacerlo? Creo que resulta absolutamente necesario, respetado lector, lectora, totalmente. Y aquí llegamos al fin de esta parte y mañana llegaremos a la conclusión. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur probat, Betty Helpia.